Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Muy buenas tardes, tripulantes. Para nosotros nuevamente es un gusto tenerlos aquí conectados con nosotros a través de nuestro canal institucional de YouTube Uninorte Académico. Una vez más, desde la Universidad del Norte les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia internacional denominada Interacción en la Web, creemos nuestro propio juego Pokémon, un espacio de aprendizaje creado especialmente para ustedes. Esta ya es la segunda conferencia del programa Misión TIC Uninorte 2022. A lo largo de los ciclos faltantes, también seguiremos teniendo este tipo de conferencias sobre distintas temáticas que les ayudarán a complementar los conocimientos que han ido adquiriendo durante su formación con nosotros. Vamos a dar unos minuticos a que se conecten. Ya nos pueden ir escribiendo y dejándonos saber en el chat desde dónde se conectan, desde dónde nos ven, para saludarlos. Ya veo varias personas por aquí conectadas. Nos alegra mucho, muchísimas gracias, sobre todo por la puntualidad. Sabemos que tienen otras actividades, algunos estarán trabajando, otros de pronto estudiando a lo mejor alguna carrera profesional y han sacado el espacio para conectarse con nosotros. Ok, ya nos están escribiendo desde Ibagué, qué bueno. Sí, sabemos que hay tripulantes en todas partes de Colombia. Bogotá, muchísimas gracias entonces por conectarse. Vamos a ir entonces esperando a que más personas se vayan sumando a esta transmisión. Les recordamos, súper importante, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Uninorte Académico, donde esta conferencia quedará grabada y guardada para que quienes no pudieron conectarse la puedan ver después, y ustedes que ya están conectados pero de pronto quieran volverla a ver a modo de consulta, pues ya saben que aquí también va a quedar colgada. Además que en el canal hay otros videos y otras conferencias que pueden ser también de su interés. Creo que entonces ya vamos a ir dando inicio para no demorarnos más. Ya el profe, el conferencista, está ya también conectado con nosotros, así que me permito presentarles a Gustavo Morales, ingeniero de sistemas y magíster en gobierno de tecnologías de la información de la Universidad del Norte, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software y más de 10 años de experiencia como profesor de pregrado y posgrado en ingeniería de software, también en la Universidad del Norte. Autor de libros de Node JavaScript y de JavaScript. Actualmente se desempeña como ingeniero de software en Treasure Data en Canadá. Profe, adelante. Lo dejo entonces con todos los tripulantes que ya están conectados. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por esa introducción. Como siempre, es un placer estar aquí, compartir con ustedes en esta sesión. Estoy seguro que les va a encantar. Y bueno, no, creo que empecemos compartiendo pantalla y comenzando con nuestra conferencia. Ok, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, esperemos que ya puedan ver la pantalla. Eso. Vamos a comenzar aquí esta presentación. Bien. Entonces, esta se titula Interacción en la web. Creemos nuestro propio juego Pokémon. Obviamente es bastante interesante lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver primero unos conceptos importantes en la primera parte, unos 30 minutos, y luego vamos a tomar como 2 horas o un poquito más de 2 horas para poder crear nuestro juego, y al final vamos a dar un espacio de preguntas también, ¿ok? Como les había dicho, en la primera parte vamos a ver como qué tecnologías están disponibles o las que vamos a utilizar específicamente.
vamos a ver específicamente JavaScript y la web. Luego, esta es la que vamos a utilizar de todas las que existen, el Doom API, que es, qué significa. Y vamos a crear nuestro juego en vivo. Todo el código fuente, todo el video, todo va a quedar grabado y dispuesto allí para que ustedes lo puedan ver. Y al final vamos a dejar una sesión para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran y obviamente ir contestando allí sus preguntas. Bueno, sin más, nuevamente, como lo mencionó nuestra presentadora, yo en este momento estoy trabajando para una empresa que se llama Treasure Data. Es una empresa a nivel mundial que tiene oficinas en Inglaterra, Estados Unidos, Japón y específicamente también en Canadá. He escrito varios libros, están allí, pueden tener más información sobre ellos. De hecho, pueden descargar la mitad del libro gratis si están interesados. Allí está la dirección. Fui profesor de la Universidad del Norte en pregrado por mucho tiempo y en este momento solo estoy en la parte de posgrado, en la parte de ingeniería del software. También un par de veces al año hago un mentor en un bootcamp que se llama Make It Real, también súper interesante. Y al final está mi canal de YouTube, donde hay bastantes videotutoriales también acerca de la web. Bien, vamos a hablar de tecnologías de la web. Vamos a darnos un salto gigante aquí. Vamos a repasar como algunos conceptos. Cuando estamos hablando de páginas web, sabemos que tenemos este esquema de cliente-servidor. Entonces, de ese esquema grande, la primera corte que vamos a hacer nosotros, nos vamos a centrar solamente en lo que se llaman las tecnologías del lado del cliente. ¿Qué significa tecnologías del lado del cliente? Que lo único que necesita para funcionar es un navegador web o un cliente. Recuerden que hoy en día podemos ver las páginas en el computador, en el celular y en muchos otros clientes que ya pueden acceder a la web. Tecnologías famosas como esta están obviamente HTML y CSS, que son unas tecnologías básicas, pero también, por ejemplo, están las tecnologías de gráficos escalares como SVG para hacer todo el lenguaje de matemática, toda la parte de interacción y toda la parte, por ejemplo, de video se puede hacer con todas estas tecnologías que están del lado de la web. Ahora, cuando hablamos de interacción, JavaScript es un lenguaje que nació hace mucho tiempo para brindarle esa versatilidad o esa interacción a las páginas, pero a medida que va cambiando y va evolucionando el tiempo, JavaScript se convirtió en un lenguaje de propósito general. Es decir, que ahora está en muchísimas plataformas. Yo puedo tener, por ejemplo, una aplicación de escritorio hecha con JavaScript. De hecho, hay una aplicación muy famosa que es Slack, que es para un chat bien interesante. Está hecho con JavaScript y un framework para poder compilarlo como si fuera un ejecutable computador. También está en la web, también está en dispositivos IoT, mejor dicho, está en todas partes. Entonces, JavaScript es un lenguaje de propósito general que está disponible en muchas plataformas. Cuando estamos hablando de la web y los navegadores web modernos, ellos ofrecen algo que se llama el Web API. Exacto, Manuel, Electro. El Web API. El Web API es todo lo que nosotros tenemos disponible por el navegador para hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero acceder a las cookies, si quiero manipular la dirección URL que está allí escrita, el tamaño de la pantalla, todo lo que está, ¿ok? Y luego de todas esas tecnologías que están de Web API, viene el Doom API, que es el que vamos a utilizar. Más adelante, en una diapositiva, vamos a ver específicamente qué significa y qué es eso. Pero de todo, miren que nos sesgamos primero del lado del cliente. De todas las tecnologías del cliente, hablamos de JavaScript. Cuando hablamos de JavaScript, hay muchísimas Web API y de las Web API vamos a utilizar una sola. Es decir, que este mundo es gigantísimo.
Cuando estamos hablando de tecnologías y solamente de JavaScript, hablando de desarrollo, nosotros tenemos, por ejemplo, el editor VS Code está hecho también en Electron y está hecho con JavaScript. Tenemos lenguajes como TypeScript que nos da tipos a JavaScript. Tenemos CSLint, que es una tecnología que nos ayuda a detectar, por ejemplo, errores en el código o forzar guías de estilo cuando estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, Babel, que nos ayuda a traducir JavaScript a otras versiones para hacerlo compatible de pronto con navegadores desactualizados o viejos. Tenemos tecnologías como Webpack o Parcel que nos ayudan a tener todo un entorno de JavaScript moderno con módulos y ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, Node.js, que es un framework que podemos utilizar del lado de el desktop o el computador para hacer programas. Por ejemplo, tenemos Express.js que nos ayuda a hacer APIs y podemos tener bases de datos como Mongo. Entonces, JavaScript es un ecosistema gigante. Tenemos, por ejemplo, librerías que es la de I18N, que significa Internationalization, y entre la I y la N hay 18 caracteres, por eso ellos la cortan como I18N, que nos va a ayudar a todo lo de la traducción, por ejemplo, para otros lenguajes. Tenemos otra librería como Lion, que es Localization, ocurre lo mismo que la otra, y esta nos ayuda a convertir, por ejemplo, formatos de fecha, moneda, porque recuerden que en todos los países no se maneja el mismo formato, inclusive de decimales, se maneja diferente. Tenemos librerías para accesibilidad, este es Accessibility, tiene 11 letras entre la A y la I, por eso se llama A11Y, para brindar un poco más de facilidad a las personas que utilizan una plataforma como la web y con JavaScript. Del lado del desarrollo, tenemos una librería que todavía se sigue utilizando y es muy popular como jQuery. Tenemos frameworks como Vue.js y React. Tenemos librerías que nos ayudan mucho a manipular todo el tema de fechas. Por ejemplo, cuando tenemos una fecha y deseamos sumarle días o la diferencia entre dos fechas, todo ese tipo de operaciones. Está DateFNS. Tenemos una librería de propósito general como Lodash que nos sirve para hacer muchas utilidades y hacer manipulación de datos bien interesantes. Librería de gráficos como D3. Tenemos librerías para hacer animaciones como 3GIS. Del lado específicamente de React, hay tecnologías como JSX para escribir HTML dentro de JavaScript. Tenemos también que del lado de React también tenemos tecnologías como colocar el CSS en JS. Tenemos también, por ejemplo, frameworks como Next.js para hacer aplicaciones móviles con React como React Native y para hacer otro tipo de APIs como GraphQL. Con esta gráfica les quiero mostrar que el ecosistema de JavaScript es gigantísimo, gigantísimo. Nosotros nos vamos a centrar, no vamos a utilizar ninguna de estos ecosistemas, nos vamos a centrar solamente en lo que se llama Vanilla JavaScript, que es JavaScript sin librerías, ¿ok? Y el DOM API. Todavía no he contestado la pregunta del DOM API, ya lo vamos a contestar más adelante. Entonces, nuevamente, tecnologías del lado del cliente, JavaScript, el ecosistema JavaScript, pero nos vamos a centrar solamente en Vanilla JavaScript. Entonces, cuando estamos hablando de la web, esto es tomado de la página de Mozilla Developer Network. Hay muchísimas web API. Por ejemplo, cuando yo oriento el dispositivo, si yo quiero poner a vibrar el celular, si quiero, por ejemplo, obtener la geolocalización, si quiero hacer, por ejemplo, notificaciones, toda esa gran cantidad de web APIs existen para que nosotros podamos manipular
lo que vamos a hacer de la web. Pero nosotros nos vamos a enfocar en una sola, que es el DOM API, y ya vamos a especificar qué es el DOM API. Cuando ustedes están en un navegador y le dan botón derecho inspeccionar elemento, y ustedes ven este código HTML que está aquí a la izquierda, realmente ese que está ahí a la izquierda es el DOM API. DOM API significa Document Object Model. El document o el documento HTML es el que vemos allí y está organizado jerárquicamente, donde dentro de una etiqueta hay otras y así sucesivamente. ¿Por qué es Object Model? Ya vimos que el documento es lo que está allí. Cada una de esas etiquetas que nosotros escribimos en HTML, cuando nosotros estamos en el navegador y a veces uno dice, oye, tengo como 3 tabuladores de Chrome abierto y está ocupando 4 gigas 2 gigas de memoria o algo por el estilo, ¿cierto? Resulta y pasa que cada una de esas etiquetas es un objeto en memoria de JavaScript. Y a la derecha, ustedes pueden ver que el que está seleccionado tiene todos esos atributos y tiene todos esos métodos. Es decir, que el DOM API es el puente que nos va a ayudar a poder manipular el documento HTML con todas esas propiedades y métodos que tiene cada uno de esos, vamos a decir el término técnico porque ahora lo vamos a utilizar, cada uno de esos nodos que están en el documento. El que está subrayado es una etiqueta div que tiene una clase column y todos esos atributos, si ustedes lo ven, por ejemplo, miren que aquí dice en el lado derecho class name column. Es decir, que yo voy a poder manipular lo que yo quiera de esa etiqueta HTML. Cada uno de estos señores, como el class column, se llaman atributos. Yo puedo añadirle programáticamente o mediante la programación, porque una vez carga la página web, ella queda lista, ¿cierto? Es como el HTML y el CSS y uno ve la página, pero JavaScript a través de nuestro DOM API me va a permitir manipular ese documento que está allí como yo quiera. ¿Ok? Entonces, esa es en la que nos vamos a centrar nosotros. Había una otra pregunta. Juan Camilo nos pregunta si el DOM API es lo mismo que el React DOM. Realmente, React tiene algo que se llama el Virtual DOM, que es un objeto gigante en JavaScript que es el espejo de este document que está allí. Todas las actualizaciones y todo se hace en ese documento virtual y React lo que hace es comparar los dos objetos gigantes. Y una vez encuentra las diferencias, es lo único que utiliza para poder actualizar el documento. Entonces, en resumen, para responder tu pregunta, Juan Camilo, es una estrategia que utiliza React para actualizar el DOM o el documento de manera más efectiva. Muy bien. Entonces, ya vemos muchas cosas. Hay un término técnico que vamos a diferenciar aquí y vimos que cada una de esas etiquetas, finalmente el término técnico es un nodo, ¿cierto? Solamente voy a subrayar dos. Este que dice elemento y este que dice texto. Vamos a ver que este elemento hay que hacer la distinción entre los dos cuando lo estemos manipulando. Y es muy fácil porque el nodo de texto solamente tiene un texto, no tiene más nada. Pero en cambio, un elemento tiene etiquetas HTML y dentro de él puede tener otras etiquetas HTML o de pronto un texto. Es como más general. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a manipular los dos, recuerden esto para cuando estemos haciendo la codificación, que hay vamos a utilizar dos tipos de nodo, uno que son de tipo elemento y otro que son de tipo texto. Otro detalle técnico, y esto todo está tomado de la documentación del Mozilla Developer Network, en la parte inferior de las diapositivas, allí está el enlace para que lo puedan consultar. Nosotros tenemos los nodos, ¿cierto? Y tenemos los elementos, pero nosotros vamos a manipular directamente uno nuevo que se llama HTML
HTML element, es decir, la etiqueta HTML que conocemos nosotros. Pero es importante saber de dónde viene ese elemento para conocer todos los atributos y los métodos que técnicamente se llama hereda, que él hereda. ¿Ok? Aunque en JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje orientado a prototipos, que es diferente. Muy bien. Cuando estamos hablando del DOM API, y este ya es el DOM API, ¿qué métodos vamos a tener presentes para poder interactuar? Este primero, que es uno de los que vamos a utilizar mucho, él va a escanear todo ese documento HTML y me va a encontrar un nodo por el ID que nosotros le coloquemos. Entonces vamos a ver que estas funciones son el puente que vamos a tener entre nuestro programa de JavaScript y poder manipular ese DOM que está allá. Podemos encontrar los elementos por muchísimas. Podemos manipular el contenido del elemento. Entonces, cuando estemos haciendo nuestro juego, queremos actualizar cuál es la vida que le queda al Pokémon. Nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Es un nodo de texto que habíamos nombrado anteriormente o es un elemento? Entonces, uno se utiliza específicamente con cada uno. Cuando hablábamos de la división que tiene una clase que se llama columna, nosotros podemos obtener los valores de cada una de esas etiquetas, de los atributos de esas etiquetas, o modificarlos también. Y finalmente, algo tan sencillo como manipular las clases. Entonces, con estos primeros métodos, en la primera parte vamos a poder manipular todo el juego que estamos haciendo. Obviamente va a haber una plantilla ya lista, pero todo el código que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar este DOM API. Cuando uno habla de API, no está hablando de solamente de las Web REST API que uno consume, sino que API es cualquier cosa. API es solamente cómo se llama Application Interface, cómo yo defino para que las otras personas puedan utilizar. En este momento, los desarrolladores del lenguaje JavaScript y del DOM API establecieron estas funciones para que nosotros lo podamos modificar. Esteban, sí, efectivamente, esa es la idea. También, por ejemplo, nosotros podemos acceder a los elementos que están allí. Y una vez yo llegue y localice la etiqueta que quiero manipular, yo puedo saber cuál es la etiqueta padre. Recuerden que anteriormente habíamos mencionado que todas las etiquetas HTML se organizan en una estructura de padres e hijos, ¿cierto? Y yo también puedo crear nuevas, es decir, que yo puedo a través de mi programa insertar nuevas etiquetas con atributos, propiedades, contenido como yo quiera. Entonces, en la segunda parte vamos a utilizar estas para poder hacerlo, ¿ok? Sí, Yamit, ya vamos a mostrar eso, efectivamente, el repositorio y vamos a utilizar VS Code para hacerlo. Bien. En cuanto a lo otro que viene de interacción a la web son los eventos, ¿cierto? Nosotros vamos a poder hacer clic en los botones cuando estemos en el Pokémon y seleccionemos el poder que va a utilizar para golpear al otro Pokémon. Necesitamos que cuando yo le haga clic a un botón pase algo. Entonces, finalmente son esos eventos. En la última parte, y creo que sí nos va a alcanzar el tiempo, vamos a tomar esta parte y nos vamos a conectar a un Web API que es pública y vamos a generar Pokémones de manera aleatoria y vamos a traer la imagen, el nombre, si es de tipo hierba, fuego, ese tipo de cosas, todo lo vamos a hacer dinámico para que el juego tenga dinamismo. Es decir, que esto se va a conectar a otra página web o a otro dominio y yo voy a esperar y traer esa información y mi juego va a cambiar totalmente. Entonces, en la última parte vamos a hacer esto para poder terminar el juego. Entonces, este es el preview del juego. Esta etiqueta ya está hecha, esta plantilla en HTML y CSS. No tiene nada de JavaScript. Si yo presiono esos botones o algo, no pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a insertar
todo el JavaScript que le va a permitir hacer esa interactividad, esa interacción. Nuevamente, JavaScript nació con ese propósito, pero hoy en día es un lenguaje de propósito general y se utiliza en muchísimas plataformas. La primera con que nació, y es la que vamos a ver hoy, es con JavaScript. No vamos a utilizar ningún framework en esta ocasión. Vamos a utilizar lo que se llama Vanilla JavaScript, es decir, solamente lo que trae el navegador. Y en la parte derecha tenemos la API que vamos a utilizar al final para poder conectarnos y traer más información o información dinámica. Por ejemplo, vamos a generar un número aleatorio, dos números aleatorios del 0 al 300, y si cayó 140, traemos la información de ese Pokémon y lo dibujamos en nuestra página. Todo eso a través de JavaScript. Definitivamente sí, definitivamente HTML y CSS. HTML se encarga de estructurar la información de la página y CSS se encarga de dar la apariencia y presentación de la página, inclusive en diferentes dispositivos y diferentes resoluciones. Y finalmente JavaScript es el que nos da esa interacción. ¿De acuerdo? ¿Ya están preparados? Bien, las diapositivas, bueno, va a quedar el video grabado y el video lo van a poder acceder en el momento que ustedes quieran. Específicamente las diapositivas ya después lo vamos a poder ver. Bien, entonces vamos a aquí en esta dirección que ustedes ven aquí. Vamos a colocarla un poquito más grande para que quede allí en el video. Es esta que está aquí, que es github.com/gmoralesc/monsterbattle. Está todo el código fuente de lo que vamos a hacer aquí. Ya la solución está lista, pero para nosotros empezar a trabajar, GitHub maneja el concepto que se llaman ramas. Y hay una rama específica que se llama Develop, que es la que vamos a utilizar para comenzar desde cero, porque en la rama principal ya está la presentación. Entonces, yo voy a abrir aquí, por aquí la terminal. Voy a traerme este código fuente que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar aquí la dirección. Voy a ejecutar el comando lo podemos descargar también aquí con .zip, ¿cierto? Pero específicamente yo me voy a traer una rama que se llama Develop, que es la que comienza desde cero. Y voy a utilizar Visual Studio Code, que es gratis, se lo recomiendo muchísimo, para poder ver esto. Vamos a darle aquí OK, vamos a darle aquí OK. Claro, abrí la carpeta que no era. Vamos a entrar a Monster Battle y esta es la que vamos a abrir. Bien, OK. Este señor que está aquí, voy a utilizar otra herramienta que trae el Visual Studio Code que se llama Live Server. Este señor nos va a permitir tener el archivo abierto aquí y cada vez que yo le hago un cambio, por ejemplo, aquí le voy a decir en vez de Poison, vamos a decirle Fire y aquí le digo Fire y una vez le dé guardar, miren que automáticamente me refresca para que no nos tengamos que preocupar de guardar, refrescar, guardar y refrescar. Pero lo único que tiene esto aquí, es HTML y CSS. No tiene más nada. No tiene absolutamente nada de JavaScript. De hecho, vamos a subir un poquito más la fuente por si acaso ustedes puedan ver un poquito más claro. Vamos a poner una fuente de tamaño 22. Creo y espero que sea un poco mejor ese tamaño de fuente. Recuerden que para que se les vea más claro tienen que tener en YouTube, pueden cambiar la calidad y pueden poner un poco más alta. ¿No? Si la tienen en automático, obviamente él va a colocar una baja. Bien, entonces este es nuestro juego. Miren que esta información estática, aquí no pasa nada si presiono nada. Entonces nosotros vamos a empezar a manipular esto. ¿Cómo podemos empezar a manipular esto? Yo voy a crear aquí una etiqueta
que se llama script. Y aquí nosotros podemos colocar todo el código JavaScript que nosotros queramos, ¿ok? Para poder ubicar un elemento, por ejemplo, yo quiero ubicar esta barra que está aquí, yo voy a darle un identificador. Vamos a darle aquí un ID y le vamos a decir bar, ¿cierto? Cuando yo baje aquí, yo voy a ejecutar mi primera función de el DOM API. Voy a crear una variable que se llame bar y document o la palabra document es el DOM API. Cuando ustedes vean esta palabra document es el DOM API y yo voy a poder acceder a todas las funciones que él tiene. La herramienta que tenemos para actualizar automático se llama Live Server. Entonces, aquí le damos, vamos a darle aquí esta función y vamos a proveerle un argumento que es el identificador en el documento HTML, que aquí está, este documento HTML. Entonces, vamos a poder encontrarlo. Lo voy a imprimir por pantalla. Vamos a darle aquí, inspeccionar elemento. Vamos a abrir aquí la consola. Este Developer Tools lo tienen muchísimos navegadores. Yo lo puedo acceder dándole botón derecho en la página y colocando inspeccionar elemento. Nosotros vamos a trabajar específicamente en esta pestaña de consola para ver todo lo que imprimimos por la consola. Jesús, estas etiquetas HTML nos permiten organizar la información. Esta etiqueta div específicamente actúa como un contenedor para poder agrupar otras etiquetas. Bien, entonces vamos a imprimir por consola este señor que está aquí. Y si nosotros vemos, ya nuestro programa se ejecutó. Al darle yo guardar, la página web lo que hizo fue bajar por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando llegó aquí, ejecutó este código que está acá. Entonces, en esta variable que creamos, se guardó el resultado de esta función que se encargó de buscar esa etiqueta HTML. Y lo que hice fue imprimirlo por la consola. Si yo lo miro, miren que aquí está y tiene todos los procedimientos y todos los métodos que yo puedo manipular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, si ya la tenemos aquí, vamos a cambiarle, empezar a cambiarle atributos. Yo le voy a dar aquí inspeccionar elemento. Y miren que él tiene un atributo que se llama style y dice que el width, o sea, el ancho es el 100%. Yo quiero modificar ese atributo. Entonces yo voy acá y le digo var, punto, y aquí están todos los métodos que me ofrece el DOM API, pero esta vez específicamente para esa barra que acabamos de encontrar. Entonces le vamos a decir aquí get attribute, obtengo el atributo, ¿cierto? Pero set attribute, vamos a darle set attribute, y le voy a modificar un atributo, el que tiene este que se llama style. Entonces, el primer argumento es style, y luego le voy a decir que el valor va a ser, por ejemplo, que el ancho sea el 50%. Al darle guardar, miren cómo automáticamente, inicialmente era el 100%, pero yo programáticamente lo que hicimos fue manipularlo y poder cambiarlo al 50%. Es decir, que este concepto tan sencillo como poder acceder a un elemento, y miren lo que habíamos hablado, es un HTML element, yo voy a poder manipular muchísimas cosas sobre ese elemento. ¿Ok? Entonces, bien, ok, es un concepto interesante. Vamos a hacer algo, vamos a generar una función que nos dé un número, por ejemplo, aleatorio, y con ese número aleatorio le damos el porcentaje a la barra para que sea de manera dinámica. Entonces yo voy a crear una función aquí que se llame getRandomNumber. Y una de las preguntas que me hacen mucho es, profe, pero ¿por qué utiliza nombres en español y no utiliza nombres en español y utiliza nombres en inglés?
Resulta y pasa que en este momento, como nosotros estamos tan interconectados en el mundo, muchísima de la información que ustedes pueden encontrar en Internet también está en inglés. Hay una cantidad de recursos y tutoriales. Y en el día de mañana, cuando ustedes vayan a compartir un código o traer un código, todo el mundo se colocó de acuerdo que el lenguaje que van a utilizar el idioma que va a utilizar es el idioma inglés. Entonces, pero si es un producto que solamente están haciendo ustedes para ustedes, en español está totalmente perfecto. Yo en esta función voy a declarar un parámetro que se llame máximo y uno que se llame mínimo para poder generar este número aleatorio. De hecho, le voy a dar unos valores por defecto, que por si acaso no le envían, va a ser igual a 1, y este por si acaso no le envían, también va a ser igual a 1. Eso es una propiedad que tiene JavaScript para darle valores por defecto a los parámetros si no lo envían. ¿Ok? Entonces, hay una función en JavaScript que me ayuda a generar un número aleatorio que se llama mat.random. Ahí está. Esto me genera un número del 0 al 1. Entonces, yo lo voy a multiplicar por el número máximo. Es decir, que si el número máximo es 10, entonces me va a generar un número entre 0 y 9. Lo otro que vamos a hacer es, yo necesito redondear esto al entero hacia abajo. Es decir, que si me da 9.5, lo necesito redondear a 9. Para eso hay otra función matemática que se llama floor, que es, toma un número entero y lo redondea hacia el piso. Floor es piso y cell sería techo en inglés, que hace lo contrario. Y voy a devolver el número mínimo más el número máximo. Esta función es una función general que me sirve para muchas cosas. Yo aquí vamos a calcular, vamos a decir que el nuevo porcentaje, acompáñenme que vamos a ver esto. De pronto, ¿para qué vas a generar eso aleatorio? Claro, para que en el futuro cuando hagamos esto sea un número aleatorio, ¿cierto? Vamos a crear una nueva variable que se llame nuevo porcentaje y le vamos a decir que va a ser 100, que es el inicial, menos lo que nos dé esta función aleatorio y vamos a ponerle que máximo sea 50, ¿ok? Ya una vez yo tengo el nuevo valor, el nuevo porcentaje, yo se lo voy a asignar dinámicamente. Voy a utilizar algo que tiene JavaScript que se llaman los template string, que son igual a una cadena normal, pero me permite interpolar un valor o una variable. La nueva variable que voy a interpolar es esta que está aquí. ¿Ok? Si nosotros guardamos, miren que en este momento, yo le voy a dar aquí inspeccionar elemento, miren que fue el 64%. Pero si yo le doy guardar a esto, se genera otra vez y le doy inspeccionar elemento y ahora fue el 74%. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esta función que nos está generando un número aleatorio y estamos manipulando directamente el DOM. ¿Ok? Vamos a seguir con el juego. La idea es que este número, un número aleatorio que se dé, es lo que voy a enviar aquí cuando presione 20, 30 y finalmente es lo que se le va a descartar como de la vida del Pokémon. Entonces vamos a empezar a crear un concepto muy importante que se llama el estado de mi juego. Entonces yo voy a crear una variable aquí que se llame Pokémon. En este diccionario, técnicamente es un objeto en JavaScript que tiene llave valor, yo voy a tener una propiedad que se llame health, que es como la salud del Pokémon, y voy a decir que inicialmente tiene 60 puntos de salud, pero lo que tiene ahora es 60 puntos. Esto es al inicio, esta es la primera vez que cargue el programa. Luego, a medida que nuestro juego vaya cambiando, nosotros vamos a cambiar estos valores. Como se imaginarán, estos dos valores los voy a utilizar para calcular el porcentaje de la barra y este 60 y 60 que ven aquí son estos que están acá. Es decir, que dinámicamente vamos a cambiar todos esos valores a medida que los
los Pokémones están jugando. Yo voy a crear otra función aquí que me va a permitir hacer lo siguiente y vamos a darle un nombre como Calculate Status. El estado del Pokémon. Vamos a calcular el estado del Pokémon. Vamos a calcular el estado teniendo en cuenta cuál es la vida inicial que tenía, cuál es la vida actual que tiene y cuál es la cantidad del golpe que le han generado. Entonces, con estas tres cosas, nosotros vamos a calcular dos nuevas variables. Vamos a calcular una nueva variable que se llame New Health, es decir, la nueva vida que va a tener el Pokémon. La vida que va a tener el Pokémon es la vida actual que tiene menos el golpe que le dieron, ¿cierto? Pero aquí es cuando ya estamos diseñando programas, tenemos que tener en cuenta diferentes casos. Y uno de los casos que tenemos que tener en cuenta es que uno de los casos que nosotros tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, ¿qué pasa si la vida es 20 y le quitan 40? Entonces va a dar menos 20, ¿cierto? Voy a compartir con ustedes un momento el enlace del repositorio que me lo han pedido aquí. Qué pena con ustedes. Vamos a hacerlo un momentico. Listo, ahí está el enlace. Lo hubiese copiado y pegado aquí. Bien, entonces todo este tipo de situaciones uno siempre tiene que tener en cuenta cuando uno está programando. Hay una otra función matemática que se llama max, que me da el número máximo entre dos números, porque yo puedo preguntar aquí, si es menor que 0, entonces el new health va a ser 0, pero si es mayor que 0, va a ser la resta entre los dos. Esta función me va a decir, hey, si este da negativo o mayor que 0, igual voy a coger cuál es el número mayor entre estos dos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la nueva vida del Pokémon cuando invoquemos esta función y golpeen al Pokémon. Vamos a calcular cuál sería el nuevo porcentaje, que es este que tenemos acá. ¿Cuál sería el nuevo porcentaje teniendo en cuenta cuál es la nueva vida, cuál es la vida inicial, ¿cierto? Es decir, que sería la nueva vida entre la vida inicial que tiene, que eso nos va a dar el porcentaje. Pero aquí pasa que para hacer porcentajes, yo tendría que dividir esto y multiplicarlo por 100. Pero también tendría que redondear esto porque me puede dar un número como 85,666789. Nuevamente, teniendo en cuenta todos los posibles casos que pueden suceder, para eso voy a utilizar otra función matemática igual a la que utilizamos antes, que es cell. Esta vez va a redondear el número entero que resulte de esta operación hacia arriba. Es decir, que si nos da 86,3567, lo va a redondear a 87%. Entonces ya tenemos esto. De esta función vamos a retornar dos valores. Vamos a retornar este valor en JavaScript. Estas llaves siempre, la mayoría de veces, como aquí, significan un objeto. En la parte izquierda tenemos la propiedad y en la parte derecha el valor. Hay un acceso directo en JavaScript cuando yo en un objeto como este tengo una propiedad que tiene este nombre y tengo una variable que tiene el valor en este nombre. Yo puedo, el acceso directo es que yo solamente coloco el nombre de la llave y el de la propiedad y él automáticamente tomará el nombre de la variable. Entonces, esta función, y es muy importante también esta función, se le conoce como función pura. ¿Qué significa eso? Cuando normalmente estamos programando, estas funciones son las funciones más deseadas. ¿Por qué? Porque son fáciles de ver si fallan o no fallan. Dependiendo los argumentos que yo le envíe para ejecutar esta función, siempre me va a devolver lo mismo. Si aquí es 100, 50 y 20, siempre van a ser el mismo valor. De hecho, en matemáticas se conocen como funciones inyectivas. Entonces, ¿cuándo es una función pura? Cuando primero no modifican los argumentos.
Segundo, no depende del mundo exterior para funcionar, ni tampoco manipula nada del mundo exterior, perdón. Esto es como si fuese una caja cerrada donde tiene unas entradas y da una salida. Esto cuando estén programando y estén haciendo el algoritmo son muy, pero muy deseadas. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras funciones aquí. Vamos a simular por código que golpeamos un Pokémon y vamos a ver cuál va a ser el resultado de esa barra, ¿cierto? Luego vamos a manipular aquí este texto, luego el color de la barra y progresivamente vamos a crear la parte del juego. Entonces, aquí vamos a dar unos enter, ya vamos a organizar esto un poquito más. ¿Listo? Vamos a colocar, ya el nuevo porcentaje no va a ser algo aleatorio. De hecho, cuando invoquemos la función que acabamos de crear, que se llama calculate status, él requiere el valor inicial. El valor inicial lo tengo aquí, en todo esto que está aquí. Entonces, el valor inicial es esta variable Pokémon. Para poder acceder a cada una de las propiedades de este objeto es con el punto, le digo punto health, y luego para este es otro objeto que tiene otra propiedad, se llama initial. Entonces ya yo sé cuál es la vida inicial que tenía ese Pokémon. De hecho aquí lo escribí mal, initial, y vamos a ver, aquí está escrito bien, y aquí está escrito bien, y aquí está escrito bien. Ok, ya los programas pueden fallar, ¿no? Y aquí vamos a ver cuál es la vida actual que tiene y finalmente vamos a utilizar la función que colocamos para generar ese número aleatorio. Vamos a dar unos enter aquí para poder organizar esto mejor. Vamos a colocar aquí, vamos a decirle que vamos a invocar esa función getRandomNumber y vamos a decirle que sea 20, porque la vida es 40. Entonces, el máximo número que vamos a generar es 20. De hecho, vamos a pasarle un valor mínimo que sea 5. Entre 20 y 5 vamos a generar ese número para poder calcular el nuevo estado del Pokémon. Estamos emulando que hicieron un movimiento. Recuerden que esta función que está aquí devuelve algo. Devuelve esto que está aquí. En JavaScript, miren que yo creé una variable de este tipo. Cuando yo tengo un objeto del lado derecho, que es la expresión, yo puedo hacer algo que se llama el destructoring. Es decir, que yo puedo crear variables directamente de las propiedades. Vamos a guardar para ver qué es eso. Yo sé que esta expresión o lo que está del lado derecho, si yo coloco el cursor aquí, va a devolver eso que está allí. Entonces yo puedo atraparlo directamente acá y en una sola línea declarar las variables. Es decir, que el resultado de esta función, yo estoy creando una variable que se llama new health y otra que se llama new percentage. ¿Ok? Como a este Pokémon le acaban de dar un golpe, vamos a actualizar su vida, ¿cierto? Porque ya tiene un new health. Entonces, nuevamente accedemos a la propiedad y cuál es la vida actual que tiene. Va a ser new health. Esto se va a convertir luego en una gran función que se va a llamar turno, que es cuando hagamos clic en el botón, él va a ejecutar todo esto. Entonces, miren cómo le estamos haciendo incremental. Si le damos guardar, miren que efectivamente aquí hubo un 80%. Si le doy guardar nuevamente o le doy actualizar, nuevamente sale lo mismo. Aquí 67%. Entonces, ya estamos emulando, dándole un golpe al Pokémon. Ya tenemos cuál es la nueva vida y la vida inicial. Para eso tendríamos que actualizar esto. Pero hay otra cosa que necesitamos calcular también. ¿Cuál es el color de la barra? Por ejemplo, yo voy a manipular directamente esto aquí. Yo le voy a poner, no sé, 50. Pero yo no quiero que sea verde, quiero que sea naranja cuando llegue a esa parte, ¿cierto? Y de pronto cuando llegue al 20% sea de color rojo,
porque ya se está muriendo y le queda poquita vida. Esto que estoy haciendo aquí manualmente, lo podemos hacer nuevamente programáticamente, todo desde JavaScript. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nosotros vamos a hacer nuevamente otra función. De hecho, estamos utilizando esta etiqueta script para hacer colocar nuestro código. Nosotros podemos tener todas las que queramos. Yo voy a crear otra aquí y voy a mover estas funciones para acá. Entonces, de alguna otra manera, estamos teniendo en esta etiqueta JavaScript, perdón, nuestro juego y aquí las funciones que nos están ayudando con este juego. Vamos a crear otra función utilitaria que, dependiendo del porcentaje, me calcule cuál es el color de la barra. Entonces, nosotros mismos vamos a establecer eso. Vamos a llamarlo calculate bar color. Estamos siendo bastante descriptivos. Es muy importante cuando ustedes estén programando siempre dar esas variables descriptivas. No se ahorran nada. Ah, bueno, la variable se va a llamar temp x, y, z, a, b. No es muy descriptivo. Tengan en cuenta que cuando uno escribe código, escribe para otras personas. Claro, yo estoy escribiendo el código, pero imagínense que siempre lo va a leer otra persona. Entonces, sean lo más descriptivos posible. Listo, entonces aquí estamos recibiendo como el porcentaje, vamos a decirle percentage, y vamos a hacer unas preguntas. Vamos a decirle, si el porcentaje es mayor que 66%, entonces la barra vamos a devolver el valor verde. Otra cosa importante, las cosas se pueden hacer de muchísimas maneras. Por aquí, por ejemplo, yo pude tener aquí un if, else, lo pude haber hecho, o crear una nueva variable, guardar el valor y retornar esa variable al final. Siempre hay diferentes formas de hacer eso. ¿Ok? Voy a duplicar esta línea aquí. Vamos a duplicar esta línea aquí. Si ya no entró aquí, él entra acá y dice, bueno, si el porcentaje es mayor que 33, entonces coloca la orange. Y si no llegó a ninguna de esas dos, vamos a devolver o asumimos que el valor es menor que 33 y devolvemos rojo. Nuevamente, esto es un pure function. No depende de nada afuera. No me interesa lo que tiene adentro la función. Lo único que yo sé es que le envío el porcentaje y él me va a devolver si es verde, naranja o rojo, cualquiera de los tres. Del resto, no tengo por qué preocuparme. Entonces, una vez nosotros tenemos el Pokémon, una vez ya tenemos el nuevo porcentaje, ¿cierto? Yo voy a calcular cuál es el color de ese. Entonces le digo, cons, vamos a declarar una variable, bar color. Vamos a invocar la función que acabamos de hacer. Le pasamos el porcentaje, que era lo que habíamos colocado, y este señor nos va a tener, como nos dice aquí, Visual Studio Code lo crea Microsoft. GitHub es de Microsoft. TypeScript es de Microsoft. Entonces, Visual Studio Code viene ya construido con lo que se llaman los TypeScript Inference. Es como él adivina qué valores puede tener. Y miren que él analizó esta función y dijo, ¿sabes qué? New bar color puede ser green, orange o red, cualquiera de los tres valores. Él automáticamente ya lo sabe. Entonces, ya tenemos el nuevo valor, ¿cierto? Voy a actualizar ese nuevo valor. Vamos a actualizar ese nuevo valor. Pokemon.health. Y no tenemos nada que nos ayude con eso. Entonces, vamos a crear una nueva variable que se llame bar. Y el valor inicial que le vamos a dar es green. Es decir, que aquí vamos a actualizar el nuevo color de la barra. Siempre miren que nuestro programa tenemos el estado, encontramos los elementos HTML, calculamos todo lo que vamos a calcular, actualizamos el estado y actualizamos la interfaz gráfica. Luego vamos a dividirlo de otra manera, pero ya yo tengo aquí lo que yo quiero manipular de esta barra. Entonces, vamos a decirle, bueno,
yo voy a tomar esta barra y él tiene varias funciones, como la mostramos en las diapositivas, para manipular las clases. Yo le puedo dar directamente cuál es el nombre de la clase, que es realmente el texto que está devolviendo esta función que está acá. Entonces yo quiero que esa barra sea de este color, ¿cierto? O el color que está aquí. Vamos a darle inspeccionar elemento. Miren que aquí tiene una clase que se llama bar y otra que se llama green. Pero yo quiero cambiar este green, lo quiero cambiar por orange, ¿cierto? Entonces, no me sirve sobreescribir esto. Voy a guardar el valor anterior de, vamos a decirle, previous bar color, porque lo que vamos a hacer es sacar el anterior e insertar el nuevo. Y el previous bar color nosotros lo teníamos guardado aquí. Este es el valor anterior antes de sobreescribirlo. Entonces lo que vamos a hacer es, con esta propiedad que se llama class list, yo le voy a quitar la clase que tenía antes para poder dejarle bar. No vamos a modificar bar, vamos a quitarle la que tenía antes y vamos a añadirle la nueva. Entonces, class list.add, todos estos métodos están en inglés. New bar color. Listo. Entonces, si todo está bien, vamos a golpearlo un poquito más fuerte. Vamos a decirle que tome, que el golpe sea, si tiene 60 de vida, vamos a decirle 50, máximo hasta 50. Entonces, vamos a darle que actualizar otra vez. Miren que esta vez lo hizo y el porcentaje fue el 12% y miren que automáticamente le colocó la barra en rojo. Vamos a actualizar otra vez y miren que nuevamente ya colocó la barra en orange porque fue casualmente 34%. Nuestra función era hasta el 33%. ¿Ok? Entonces, todo esto que hemos creado, estamos dando pie para poder ir manipulando todo lo que vamos a hacer aquí. Nos falta otro pedacito para antes de poder actualizar esto. Resulta y pasa que este documento se está convirtiendo en un documento gigante que es difícil de manipular. En JavaScript y en el vanilla JavaScript del navegador, yo puedo crear un archivo aparte para ir organizando como el código. Yo voy a crear uno aquí que se llame utils.javascript. Voy a tomar todo este código que está acá, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí en este documento. Luego, en estas etiquetas script vacías que están aquí, yo le voy a dar un atributo src, que significa source o la fuente de donde va a tomar eso, y invoco el archivo que acabo de crear. Es decir, que eso me permitió mover esas funciones para allá para ir organizando el programa de una u otra forma. Vamos a darle guardar a todo y debiese funcionar exactamente igual. En este momento ustedes están viendo como, profesor, yo ahorita vi una animación, pero después a veces no veo la animación. Resulta y pasa que hay un concepto importante en la web que se llama el pintar y el repintar. Nosotros, ahora que lo hagamos, a veces no vemos la animación porque él ejecuta el programa automáticamente todo enseguida. Pero cuando estemos manipulándolo por lo que se llaman los eventos, ahí sí vamos a poder ver la diferencia. ¿Listo? Entonces, ya estamos organizando nuestro programa. Nosotros necesitamos ahora colocar cuál es el porcentaje nuevo que le vamos a colocar a las barras. Es decir, que yo tengo aquí la barra, ¿cierto? Si yo le doy aquí inspeccionar elemento, yo tengo la barra. Pero yo necesito encontrar este señor que se llama health aquí. Entonces yo tengo varias opciones. La segunda opción sería colocarle, la primera opción sería colocarle otro ID a esto que se llama health. Pero si ustedes ven, me tocaría llenar todo el documento de IDs para poder encontrar los elementos que yo quiero manipular. Porque queremos manipular ahora este que está aquí, ¿cierto? Que es el que tiene la vida del Pokémon. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a quitarle este ID que está aquí, vamos a quitárselo.
y se lo voy a dar acá arriba a este elemento que ya contiene todos. Como de pronto lo van a intuir, yo voy a llegar a este elemento padre, vamos a decirle aquí Pokémon 1, de hecho vamos a nombrar los dos, Pokémon 1 y Pokémon 2, y yo voy a poder acceder a todos los elementos que están dentro de él. Entonces no necesariamente tengo que ir a cada elemento, sino que puedo ir al padre y luego del padre puedo saltar a los hijos. Aquí hubo un error. Si yo voy aquí a la consola, él me dice, hey, no encontré bar. Claro, porque como ya le quité el ID que tenía aquí, no hay ninguna forma de que él lo encuentre aquí. Entonces, vamos a crear una nueva variable que se llame contenedor y vamos a buscar el primer, vamos a buscar ese contenedor. Vamos a copiar aquí mediante la opción del DOM y que se llama Pokémon 1. De hecho, vamos a jugar con el Pokémon 2 para tenerlo acá. Una vez ya yo estoy en el contenedor, yo tengo que buscar cuál es la barra, ¿cierto? Tengo que buscar, en vez de buscar en todo el documento HTML, yo puedo buscar dentro de un elemento. Entonces, ya yo sé que var, si le doy a inspeccionar aquí, vamos a inspeccionar este también, no tiene ningún ID, pero yo lo puedo encontrar por otras cosas. Yo le puedo decir aquí, .getElement y le digo by class name. Es decir, que yo estoy buscando dentro del contenedor todos los etiquetas HTML que tengan como clase var. Esta función del DOM API que devuelve un solo objeto o el primero que encuentre con ese ID, este señor que está acá devuelve un array con diferentes elementos, un arreglo con diferentes elementos en diferentes posiciones. Así sea uno que encuentre, devuelve un arreglo donde en la primera posición está la barra. Entonces yo lo que voy a hacer es, yo puedo hacer esto, puedo decirle como bars y en otra línea yo le puedo decir, la barra finalmente es bars, que es un arreglo, y le digo la posición 0. Es decir, la primera posición. Yo puedo hacer eso o puedo hacer esto, decirle toda esta expresión va a devolver un arreglo que tiene diferentes posiciones, pero solamente quiero el primer elemento, entonces puedo acceder al primer elemento. O de la misma forma que nosotros hicimos destructuring aquí para poder crear estas dos variables inmediatamente, también se puede hacer con arrays, arreglos. Entonces yo puedo tener, yo estoy creando esto que está aquí, esta expresión va a devolver un arreglo que tiene diferentes elementos. En la primera posición está la barra que yo necesito porque tengo una sola dentro del contenedor de este Pokémon y estoy extrayendo la primera posición. Entonces, si todo está bien, debería aplicarle a este señor que está aquí abajo. Miren que efectivamente lo hizo. ¿Por qué? Porque cambiamos de contenedor. De hecho, si le digo ahora Pokémon 1 y le damos guardar, miren que lo aplicó al de arriba. Qué interesante. Es decir, que cuando estamos hablando de DOM, yo puedo ir a un elemento y de ese elemento puedo buscar todos los que están allí adentro. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera encontrar, vamos a darle nuevamente a inspeccionar el elemento. Ya yo estoy aquí en el padre. Ya yo encontré var y manipulé var, pero miren que health, que es la que necesito manipular, también está dentro de Pokémon. Entonces yo puedo repetir esta línea y puedo decirle que busque las etiquetas HTML que tienen la clase health y voy a crear una variable con el mismo nombre. Nuevamente las variables tienen que ser descriptivas. Una vez ya yo estoy aquí posicionado aquí, yo puedo manipular esto que está aquí adentro. Y voy a hacer un recordatorio de lo que dijimos en las diapositivas. Había dos tipos de nodos que nosotros íbamos a manipular. Uno eran los HTML element, que es lo que hemos ido manipulando hasta el momento, pero hay otros como esto que está aquí adentro, lo que tengo señalado, el 6060, que son unos nodos de tipo texto. Entonces, para manipular el nodo de tipo texto, nosotros vamos a hacer lo siguiente.
Si yo le digo, escribo aquí help, ya yo sé que esta variable está apuntando a esta etiqueta que está aquí. Yo puedo modificar el contenido del texto con la propiedad text content. ¿Y por qué puedo manipularla con text content? Porque va a ser un nodo de tipo texto. ¿Qué le voy a asignar? Le voy a asignar lo que está aquí, pero los valores dinámicos que tengo en mi programa. Recuerden que cada vez que hacemos un turno, él modifica esos valores, ¿cierto? Entonces yo quiero escribir eso que está aquí. Este es el valor actual, el current, y este es el valor inicial, initial. Nuevamente voy a utilizar template string en JavaScript para escribir un texto y escribir unas variables. Voy a escribir la variable que tiene cuál es la vida actual que tiene ese Pokémon, un slash, y voy a escribir otra variable con el valor inicial que tenía ese Pokémon. Al darle guardar, miren cómo ya estamos manipulando el DOM, estamos manipulando todo lo referente a la barra que está por aquí, ahí está, aquí adentro está todo lo referente aquí a la barra, esta que está aquí, todo lo referente a la barra, pero también todo lo referente a esta vida que está acá. Si yo cambio Pokémon 1 por 2 y le doy guardar, obviamente lo aplicó al de la derecha. Entonces este tiene 38 de vida de 60. Vamos a hacer un alto aquí eh, para repasar algo. Este programa es un programa JavaScript. Lo único del Doom API es estas líneas que están acá, que me están permitiendo acceder a los elementos. Y esto también es Doom API que me está permitiendo manipular esos elementos. Son las únicas funciones que tenemos de Doom API. Apuntar a los elementos que están en el Doom y manipular esos elementos que están en el DOM. Por aquí Esteban nos pregunta algo, dice, si son variables, ¿por qué se declaran con cons y no con var? Ok, cuando nació JavaScript, para poder crear las variables se utilizaba la palabra var. La palabra var era muy utilizada durante mucho tiempo, pero llegó una actualización importante de JavaScript que fue la que cambió la historia. Se llama el ECMAScript 2015 o ES 2015 e introdujo dos tipos o dos palabras nuevas para cambiar las variables. Una se llama cons y otra se llama length. Cons parece como constante, pero realmente, y recuerden lo que les acabo de decir, uno cuando está creando un programa, uno tiene que crearlo pensando en las otras personas, qué es lo que va a pensar otras personas. La diferencia entre estos dos es que let permite reasignar el valor de esa variable y cons no permite reasignar el valor de esa variable. Si en mi programa yo fuera a sobreescribir el valor de este new bar color acá abajo, tendría que cambiar cons por let. Es decir, que yo intencionalmente le estoy diciendo a la persona que va a leer mi programa que, hey, esta variable no se va a sobreescribir en ningún momento, por eso la declaro como una cons. De hecho, la regla es, declara todas las variables como cons y en el momento que deseas sobreescribir el valor de una variable, cámbialo por let. Entonces, var ya no se utiliza más, se utiliza siempre cons y let. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos con nuestro juego. Hasta el momento le damos guardar y él solo va, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo, por ejemplo, que vaya de poco a poco, que poco a poco. Vamos a disminuirle aquí el golpe, vamos a ponerle 20. Y hay unas funciones en JavaScript que me permiten como emular, ya por decir, juega un turno cada un segundo. Yo toda esta información que está aquí, vamos a colocarla dentro de una nueva función que se llame turno. Y lo que voy a hacer es, cada un segundo voy a seguir llamando esta función. Es decir, que va a seguir golpeando como el Pokémon, ¿cierto? Hay en el Web API, hay una que se llama setInterval. Esto recibe dos parámetros. El primer parámetro es una función y el segundo parámetro es cada tantos milisegundos
se va a llamar esa función. Es decir, que esta función que recibe como parámetro otra función, perdón, como argumento, me gustaría decir eso. Hoy en día la palabra argumento y parámetro se utilizan indistintivamente, pero técnicamente cuando tú declaras una función, le estás declarando los parámetros de esa función. Pero cuando tú invocas la función o llamas la función, lo que le pasa son los argumentos. Técnicamente es así. Hoy en día se utilizan muy indistintivamente parámetros y argumentos. Entonces, esto tiene dos argumentos, le colocamos dos argumentos. El primero es la función que va a utilizar, que va a llamar, ¿cierto? Y tantos milisegundos. De hecho, yo le puedo dar un nombre a esta función. Hay algo que me gusta muchísimo JavaScript y permite hacer muchas cosas, y es que las funciones en JavaScript son First Class Citizen. En español sería miembros de primera clase. ¿Qué significa eso? Que a una función yo le puedo crear variables y le puedo crear métodos. Es bastante gracioso, pero eso permite hacer muchísimas cosas. De hecho, las funciones en JavaScript son un valor, así como lo es un entero, una cadena o un booleano true false. Las funciones también son un valor. Me permiten crearlas, guardarlas en una variable. Es decir, que yo puedo hacer esto. Yo puedo crear una variable que se llame const play y asignarle una función. Y luego lo que hago es pasar esa variable aquí. Es exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes, yo hago es cortar el valor y pegar el valor aquí. Este patrón es muy utilizado en JavaScript, colocar funciones en línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta función que se va a ejecutar cada segundo? Yo voy a jugar un turno del juego que estamos haciendo y voy a frenar cuando ya se le acabe la vida al Pokémon, porque ¿para qué vamos a hacer eso, cierto? De hecho, vamos a escribir la palabra turno para que ustedes se den cuenta cada vez cuánto se está llamando. Vamos a escribir aquí, que se escriba cada vez que se llame la función turno, nosotros veamos en la consola cuántas veces se ha llamado. Entonces, ¿cuándo yo voy a frenar o cuándo voy a dejar de hacer mis turnos? Yo voy a hacer una pregunta y le voy a decir, cuando la vida del Pokémon o la vida actual que tiene el Pokémon llegue a cero, ya yo voy a dejar de jugar porque ya se le acabó la vida al Pokémon y ya perdió. Para poder detener esto que se ejecuta cada un segundo, esta función arroja un número. Entonces yo le voy a guardarlo en otra variable. En esta variable. Para cuando yo haga set interval, puedo hacer la función contraria que se llama clear interval y le especifico cuál. Es decir, que en mi programa yo puedo tener muchas cosas andando al mismo tiempo y están haciendo muchas cosas. Entonces, esta función me está ejecutando esta otra función cada un segundo y lo que está haciendo es esto que está aquí adentro. Está jugando el turno, que es todo lo que hemos hecho antes, y va a frenar cuando ya el Pokémon no tiene vida. Entonces, aquí lo hicimos con el Pokémon 2. Vamos a darle guardar. Y miren que aquí salió 2 veces, 3 veces, 4 veces, 0 veces. Y miren que 5 turnos tomó para que este Pokémon efectivamente dejara, se le acabara la vida. Miren que le llegó a 0 específicamente. ¿Por qué allí sí vimos la animación y no la vimos antes cuando lo manipulábamos programáticamente? Porque resulta y pasa que técnicamente esta función se ejecuta cada un segundo, lo que le da tiempo al navegador. De hecho, podemos colocarla en 0 si ustedes quieren, pero lo que le da tiempo al navegador de pintar y estar listo para recibir el nuevo evento. Esa animación que ustedes vieron allí solamente es código CSS, no tiene nada de programación. Eso está por acá cuando se le da, por aquí está la transición, por ahí debe estar la transición, en algún lugar debe estar la transición, en CSS. Todo ese código está en el repositorio, ¿ok? Entonces ya hemos ido progresando en nuestro juego, ¿cierto? Ya sabemos qué es el Doom API, ya sabemos que el Doom API nos permite acceder a los elementos del documento
y manipularlos del documento, pero el resto sigue siendo JavaScript, ¿ok? Bien, ahora viene un concepto muy importante. El concepto que viene a continuación es de todos los programas, que se llama el estado. Las variables viven mientras se ejecuta el programa, pero una vez las variables termina de ejecutarse el programa, todas esas variables desaparecen y todos esos valores desaparecen. El concepto de estado, cuando estamos hablando de las aplicaciones, es eso. El estado son las variables o el conjunto de variables que viven mientras mi programa se está ejecutando. En este momento, nuestro programa se está ejecutando y podemos tener, este es el estado que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a crear una nueva variable que se llame estado y vamos a tomar la información de los Pokémon. Es decir, que ya no va a ser información estática como que siempre este va a ser Charmeleon y el otro va a ser Ivysaur. No, va a ser dinámica, ¿ok? Y vamos a tomar la información de esta API primero manualmente y luego la vamos a tomar haciendo un llamado a la API y trayendo la información de manera dinámica. Así que es, amigos míos, mientras yo voy haciendo el archivo, le pido que en los comentarios nos dejen el número del Pokémon favorito. Por ejemplo, no, el 120. Entonces yo le doy aquí y aquí está la información de este Pokémon y este Pokémon se llama Staryu. Ahí está. Entonces vamos a crear ese archivo. Entonces yo voy a crear un nuevo archivo. Nuevamente, como hice el otro, vamos a borrar esto aquí. Si yo le doy guardar en este momento, mi programa se daña. ¿Por qué? Porque le estoy borrando una pieza importante que es de donde está sacando toda la información. Voy a crear un nuevo archivo aquí en la etiqueta que se llame state.js. Todavía no lo hemos creado. Y me va a guardar todo el estado de las variables de lo que esté pasando en mi programa. Vamos a crear ese archivo por acá. Vamos a darle más, vamos a decirle state.js. Este archivo voy a crear una variable que se llama estado y nuevamente va a tener todas las variables de mi juego, todas las variables del juego. Voy a crear una nueva que se llame Pokémons en plural y va a ser un arreglo que va a tener dos posiciones. En la primera va a salir el primer Pokémon, la información del primer Pokémon y en la segunda del segundo Pokémon. Entonces, vamos a empezar a traer la información de acá. Nuevamente, necesito que me den un número, por favor, aleatorio para que podamos tener acá. Si tienen algunos favoritos, se saben el número, les pido la colaboración. Mientras tanto, vamos buscando uno. Vamos a buscar el 5. Vamos a ver cuál es el 5. El 5 es Charmeleon. El 149 nos dice Esteban también. Entonces, vamos al 149. ¿Cuál es? El 149 es Dragonite. Entonces voy a empezar a tomar la información. Ya tenemos dos. Tenemos el 149 y el 031. Listo. Vamos a tomar la información de esos dos. Entonces yo voy a empezar a copiar la información de acá. Primero manualmente, ¿cierto? Aquí está el nombre. Necesitamos lo que habíamos creado, que era el health, ¿cierto? Necesitamos el valor, el valor inicial. Y ese valor lo voy a sacar de acá. Por ejemplo, yo voy a ir acá donde dice stats de estadísticas. Bueno, el 90. Bueno, ahora vemos. Ahora lo vamos a poder sacar solamente cambiando el número. No se preocupen. Entonces aquí en las estadísticas voy a tomar este primer número. De hecho, esta misma transformación de datos la vamos a hacer cuando llamemos el API dinámicamente. Entonces vamos a decirle que es 91. Luego el current o el valor inicial también va a ser 91. El color de la barra va a comenzar en green, es decir, que va a comenzar completo. Vamos a sacar la imagen ahora. La imagen está por aquí donde dice sprites. Aquí hay otra que dice official artwork y por aquí esta es toda la imagen. De hecho, voy a copiarla. Vamos a darle pegar por acá y esta es la imagen que vamos a tener, ¿ok? Entonces, esa imagen la voy a copiar acá. Voy a crear otra propiedad que se llame avatar. Y vamos a pegar toda esa dirección allí.
¿cierto? Es decir que nuestros datos ya no van a ser, entre comillas, lo que está guardado en el HTML, sino que los vamos a sacar del JavaScript y los vamos a colocar allá. Luego vienen los tipos. Entonces, este tiene un tipo dragón y un tipo volador. Entonces, vamos a crear aquí los tipos. Como son varios, nuevamente voy a crear otro arreglo. Y el arreglo en la posición, vamos a crear otro objeto que, así como este tiene la llave de nombre, entonces vamos a guardar aquí de tipo dragón. Voy a crearle el otro tipo. Vamos a colocarle coma, vamos a darle pegar. Vamos a colocar aquí de tipo flying. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta de ese Pokémon? Los movimientos. Porque es que nosotros vamos a escribir los movimientos del Pokémon acá, ¿cierto? Entonces voy a crear otro que se llame move y voy a, lo siento mucho, sé que tendrán sus movimientos preferidos, pero voy a tomar los 4 primeros que aparezcan aquí. Aquí dice move, tiene 124 movimientos. Voy a coger esos 4. Voy a coger este que dice mega punch. Vamos a colocarlo. Vamos a duplicar esto porque son 4. El otro se llama fire punch. El otro se llama ice punch. No, qué aburrido. Bueno, Thunder Punch, nada que hacer. Listo, entonces ya tenemos toda la información del primer Pokémon, ¿cierto? Vamos a sacar el segundo. Por aquí veo el 90. Vamos a ver qué es el 90. El 90 es, se llama Sheldrer. Ok, bien. Entonces lo que voy a hacer es copiar toda esta estructura. Vamos a pegarla aquí y vamos a colocar la coma, ya la coloqué, y vamos a colocar todo el nombre, toda la información de ese Pokémon. Muy rápidamente vamos a copiar aquí, vamos a darle pegar, vamos a darle cuál es la estadística que tiene, 30, vamos a ponerle 65 porque el otro después tiene más y obviamente no puede con el otro. ¿Cuál es la imagen? Esta es la imagen que vamos a tener, vamos a darle copiar. Vamos a darle pegar por acá. Este es el que vamos a tener. Este va a estar de espalda, porque el otro estaba mirando hacia arriba. Déjenme ver otro número por acá, el 31, para ver si está del otro lado. No, este también está a la izquierda. Vamos a ver el 88, que también dijeron ustedes por allí. Uno que esté mirando a la izquierda. No, todos están mirando a la... El 70. Todos están mirando a la izquierda. No. 53 y 76, los últimos 2 intentos. 53. Bueno, al menos, no, esto está mirando para allá. 76. No, nada que hacer, nada que hacer. Entonces, vamos a tomar el que habíamos dicho. El 31, era el que habíamos dicho. Vamos a tomar aquí 31. Ya había copiado la información, ¿verdad? El anterior. Bueno, no importa. Vamos a hacer esto muy rápidamente, que no hace parte de pronto de lo que estamos haciendo en JavaScript. Bueno, tienen estadísticas muy parecidas. Entonces ahora sí, vamos a copiar el artwork, que es este que está aquí. Copiar. Esta información pasó de estar estática en mi página web a estar al menos dinámica en JavaScript. Vamos a ver los tipos. Los tipos tiene Poison y Ground. Y vamos a tomar 4 movimientos para poder seguir con nuestro juego. Los movimientos dice Mega Punch otra vez. Payday, aquí está. Vamos a tomar Fire Punch. No, qué aburrido. Vamos a tomar otro por acá. Vamos a este Cut y vamos a tomar Double Kick. Esto aquí. Bien. Entonces ya tenemos la información de nuestros Pokémones, pero nosotros antes tomábamos toda la información de este señor que está aquí, de esta variable que ya no existe. Entonces yo voy a crear esa variable. Voy a crear la variable cons Pokémon va a ser igual, o la voy a sacar el listado de Pokémones, lo voy a sacar de la variable state que acabamos de crear, todo el estado de esta variable grande. Voy a sacar el array de Pokémones. Vamos a decirle aquí
Pokémon aquí. Y Pokémon, ¿sí? Y vamos a tomar, por ejemplo, el segundo, que es el que tenemos acá. Ya esto lo vamos a cambiar más adelante también. Vamos a tomar el segundo de el listado de Pokémon. Es decir, que esta coma significa que no estoy tomando el primero, sino que estoy tomando el segundo, la segunda información. Voy a copiar esto aquí también y le voy a dar pegar aquí también porque necesito saber cuál es el Pokémon que estoy colocando. Todavía no estamos dibujando, dibujando cuál es el Pokémon. Eso lo vamos a hacer a continuación, pero por el momento nuestro programa sigue funcionando. Es decir, que hemos actualizado los datos que tenemos aquí, al menos este que es el que estamos utilizando por ahora, para que funcione en nuestro programa. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. En vez de tener un ID Pokémon 2 aquí, ¿cierto? Y tener un ID Pokémon 2, ya yo sé que existe un ID que se llama Arena. Y en la primera columna está un Pokémon y en la segunda columna está el otro Pokémon. Es decir, que yo voy a poder manipular eso que está allí. Entonces, yo para poder obtener cuál es el Pokémon que quiero, cuál es el Pokémon que estamos jugando, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva variable que se llame posición. Entonces, nuestro juego va a comenzar en la posición 0, que es el Pokémon de la izquierda. Y después, cuando termine el turno, lo que vamos a hacer es cambiar la posición y nuestro algoritmo debiese funcionar. Entonces, yo voy a extraer del estado de mi juego dos variables. El listado de Pokémones y la posición. De hecho, una de las recomendaciones en JavaScript es que cuando yo estoy creando variables, le doy valores por defecto. ¿Qué pasa si falló esta variable o no se guardó la información bien? Al menos este es un arreglo vacío y al menos un 0. Es decir, si esa propiedad no existe, le da el valor de 0, pero si existe, le deja el valor que tenía, ¿cierto? Entonces, el Pokémon actual que yo voy a tomar es el que esté en la posición actual. De la misma manera, yo tengo que buscar el que acabamos de decir que era la arena, ¿cierto? La arena. La arena, ya ese Pokémon 2 no existe. Y luego dentro de la arena, yo tengo dos columnas. Aquí la columna 1 y la columna 2, que tienen una clase. Es decir, que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dentro de la arena, tráeme todas las etiquetas HTML que tengan la clase column, ¿cierto? Es decir, que esta expresión va a arrojar un arreglo que tiene dos posiciones. La primera es la etiqueta HTML column de la izquierda y el otro es de la segunda. Es decir, que este contenedor va a ser o el Pokémon que yo estoy tomando es el que esté en la posición 1 o en la posición 2. Entonces, ya estas variables están determinando todo lo que va a pasar en mi programa, todo lo que va a pasar. Ahora lo probamos colocándolo, por ejemplo, en la posición 1 o 0. Voy a copiar esto y voy a pegar esto aquí para que él sepa qué Pokémon estamos golpeando. Entonces, ya no depende del ID ni nada, sino que todo depende del estado de mi programa. Vamos a darle guardar aquí. En este momento, miren que la posición es 0 y él está aplicando los turnos al Pokémon este, ¿cierto? Pero si yo voy al estado y cambio a la posición por 1 y le doy guardar, miren que ahora le está aplicando todo eso al Pokémon de la derecha. Ah, es decir que realmente en mi juego, cuando yo juego un turno, lo único que tengo que hacer es actualizar la posición para que le toque al otro Pokémon y así, y así, y así vamos haciendo. Entonces, este concepto que acabamos de introducir es muy importante, que se llama el estado. El estado es en inglés lo que se conoce el source of truth o la fuente de confianza.
es la que me tiene toda la información. Yo no tengo las variables regadas por otros lados. Todas las variables de mi juego están dentro de ese objeto grande que se llama state. ¿Ok? Entonces, qué interesante porque ya nosotros podemos, ya se está convirtiendo esto dinámicamente. Ahora vamos a ir a una segunda parte importante. Son 3 partes importantes. Ya terminamos la primera. La segunda parte es que todavía toda esta información está marcada aquí. Entonces, ¿para qué la guardamos aquí si realmente no se está viendo reflejado en esto? En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es crear todo esto que está aquí dinámicamente. Entonces, yo voy a crear, vamos a ir acá abajo y yo voy a crear vamos a dividir esto en 2. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame componentes, components.js. Escúchese bien esto. En la web no se utiliza ya lo que es el modelo modelo vista controlador. Se utiliza y está orientada es a componentes. Todas estas librerías como React, Vue, Angular, Svelte, todas están orientadas a componentes. Creo que la única, una viejísima por allí, el framework que se llama Ember, es el único que está orientado todavía a modelo vista controlador. Entonces significa que nosotros tenemos que modelar nuestra aplicación web o cuando la creemos en componentes. Vamos a dividir esto en 2 columnas para que tengamos acceso aquí. Eso. Entonces vamos a pasar esta por aquí abajo. ¡Pum! ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a crear, yo voy a cortar, por ejemplo, esto que está aquí. Vamos a darle cortar. Ya no está más en mi programa y de hecho vamos a comentar esto para que no esté por ahí porque como vamos a manipular las cosas, después van a salir muchos errores. Yo acabo de cortar esta información. Voy a crear una función que lo único que va a hacer, vamos a llamarle Pokémon Image, es recibir la información de un Pokémon. ¿Cómo está estructurada la información de este Pokémon? Ya la guardamos aquí. Es decir, va a recibir todo esto que está acá. Y esta función se va a encargar de regresar o devolver este fragmento de código HTML que yo acabo de cortar, pero de manera dinámica, dependiendo los valores que yo le envíe. Para eso voy a utilizar el template de string otra vez, que son unas cadenas, pero me permite hacer estos enter y adicional me permite colocar variables dentro del template de string. Entonces, para este template que está aquí, este valor ya no va a ser este valor fijo, sino el valor que yo tenga guardado aquí en el avatar, en la propiedad avatar del Pokémon que yo envíe. Aquí lo estoy enviando. De hecho, por si acaso algo falla en el programa, al menos es un objeto vacío. De ese Pokémon, yo voy a extraer una propiedad que se llama avatar y guardarla en una variable directamente. Pokémon. Y esa variable la voy a colocar aquí. Es decir, que esta función, que también es un pure function, se está encargando de crear este pedacito que está aquí. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos a crear ahora todo este que está aquí. Vamos a darle cortar, ¿cierto? Voy a crear otra función que se llame status bar o va a devolver el status bar. Nuevamente va a recibir la información de un Pokémon. No sé cuál de los dos es, pero ahí lo enviaremos. Y vamos a regresar lo que se conoce en la web como el template o la plantilla. Esta plantilla es la que vamos a regresar nosotros. Vamos a ver que vamos a tener 2 tipos de plantillas, unas dinámicas y otras estáticas. Estas, entre comillas, son estáticas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos extraer el nombre, necesitamos extraer los tipos, necesitamos saber cuál es el color de la barra, necesitamos cuál es el nuevo porcentaje, necesitamos cuál es el initial y el current state para poder generar esto dinámicamente. Es decir, que cada vez que sucede un turno, nosotros vamos a volver a pintar esto que está aquí. Técnicamente sería renderizar. Entonces vamos a extraer toda esa información. Voy a extraer la propiedad name, que si algo sucede al menos es una cadena vacía. Esto es una muy buena práctica, darle valores por defecto a las variables por si ocurre un error.
La vida, por si no viene, es un objeto vacío y los tipos, por si no vienen, al menos es un arreglo vacío. Todo eso lo estoy extrayendo de Pokémon. De hecho, de health o de la vida, voy a extraer dos valores. La vida inicial y la vida actual que tiene ese Pokémon, ¿cierto? Si ustedes ven aquí en Visual Studio Code, estas parecen como si fuesen transparentes o tienen una transparencia. Él lo que te está diciendo es que esas variables todavía no las has utilizado. Entonces vamos a empezar a pintar todas las variables que acabamos de para generar nuestro fragmento de HTML dinámico. Aquí voy a colocar el nombre. Dependiendo del Pokémon que envía, ahí está el nombre. Este señor lo vamos a dejar de último porque hay algo bien interesante que vamos a ver. Vamos a darle subir esto un poquito más. Yo necesito calcular cuál es el nuevo porcentaje que tiene ese Pokémon, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, porque el porcentaje es un valor calculado, yo no lo estoy guardando en el state o lo estoy guardando en los datos. Nosotros pudiésemos también guardarlo en los datos si quisiéramos, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que no siempre es así y lo podemos hacer dinámicamente. Entonces le vamos a decir aquí new percentage y la función que teníamos antes que era calculate status. Esta vez va a ser con el valor inicial. Miren que ahí automáticamente nos dice los parámetros que declaramos de la función initial, current, y esta vez no voy a golpear nada para no manipular la información. Solamente quiero obtener el no porcentaje porque no está grabado. De hecho, lo mismo voy a hacer con el color de la barra. New bar color. Estas variables existen, pero en otra parte. Es decir, que no hay colisión de variables o algo en inglés que se conoce como shadowing, cuando tú creas variables que están como en el mismo entorno. Entonces, para calcular el nuevo color, lo único que necesito es el nuevo porcentaje. Vamos a darle aquí. Listo. Es decir, que aquí le puedo concatenar o interpolar, seríamos correctamente, cuál es el nuevo bar color. Y aquí le puedo concatenar cuál es el new percentage. Y aquí le puedo concatenar cuál es el valor inicial. Initial. Y aquí cuál es el valor. No, perdón, es al contrario. Aquí viene current y aquí viene initial. Bien. Creo que lo único que nos falta por escribir son los tipos. Resulta y pasa que si nosotros vemos el patrón es que aquí está el tipo y aquí está el tipo, ¿cierto? Recuerden que esto es un arreglo que tiene en cada posición, tiene, ¿dónde está? Aquí. Tiene otro objeto que tiene una propiedad que se llama name. Entonces eso es lo que tenemos que obtener, ¿ok? Yo pude haber creado en vez de un objeto directamente la cadena. Pero como esto lo vamos a obtener del API, entonces por eso le dimos esta forma. Resulta y pasa lo siguiente, yo necesito hacer un ciclo repetitivo para crear los diferentes tipos, porque puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, no sé. Entonces vamos a hacerlo en diferentes pasos. El primer paso es que yo puedo iterar tipos. Normalmente uno, para hacer un ciclo repetitivo, utiliza, por ejemplo, un for. Casualmente, como esto es un arreglo en JavaScript, yo tengo acceso a diferentes métodos y hay uno que se llama map. El map me permite mapear o manipular cada uno de los componentes. Entonces, de ese array, yo le voy a llamar aquí, esto recibe como único parámetro una función iteradora y un parámetro que se llama vamos a llamarlo tipo, type, ¿ok? Entonces, cada vez que se ejecute esta función, yo voy a tener, por ejemplo, la primera posición del array, luego la segunda, la tercera y así consecutivamente. ¿Yo qué quiero devolver de esta función? Quiero retornar esto que está aquí. Esto que está aquí es lo que quiero retornar. Pero le voy a colocar dinámicamente aquí
cuál es el tipo. Entonces, type.name. ¿Por qué .name? Porque recuerden que en el state tenemos guardado en cada posición del arreglo un objeto que tiene propiedad name, que finalmente tiene el valor. Y voy a repetir esto aquí. Es decir, que toda esta expresión de JavaScript me va a arrojar un arreglo que en cada posición va a tener esto que necesito. Pero sigue siendo un arreglo y yo lo necesito como si fuese una cadena. Entonces vamos a guardarlo aquí con types array. Types array o arreglo en español. Luego yo voy a hacer types string. Es decir que este array que está aquí lo voy a convertir en una cadena porque finalmente lo necesito como algo como esto. Como algo pegado, ¿cierto? Recuerden que en HTML no importan los espacios en blanco que tú le des al HTML. Yo puedo tener 3 enter y 4 espacios en blanco, que para él va a ser exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a convertir este array, vamos a convertirlo o vamos a unirlo por una cadena o un espacio vacío, no en blanco, sino vacío. Y finalmente yo puedo concatenar esta variable aquí. Es decir que primero iteré los tipos, lo convertí en cada uno, pero esto es un array. Y luego este array lo uní, cada uno de los elementos del array, lo uní por una cadena. Y finalmente yo puedo concatenar esta variable aquí. Resulta y pasa que en JavaScript toda esta expresión, el resultado es un array. Entonces yo puedo hacer lo que técnicamente se llama como chaining. Yo puedo cortar esto y le puedo dar pegar aquí. ¿Por qué? Porque todo esto es un array y por lo tanto yo puedo invocar esta función en el array. De hecho, entonces ya no necesitaría esa variable. De hecho, todo esto es una expresión. Y casualmente en el template de string yo no solamente puedo escribir variables, puedo escribir también expresiones. Por lo tanto, yo puedo pegar todo esto aquí y va a funcionar sin ningún problema. Esta es una de las filosofías que utiliza mucho React cuando utiliza el JSX para poder interpolar la información. Entonces, todo eso lo pudimos colocar allí. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos, vamos a darle guardar para que no se ejecute más ese. Ya borramos este Pokémon, ¿cierto? La idea es poder dibujarlo. De hecho, ya nosotros no necesitamos toda esta información, la voy a borrar, toda esta información. Es decir, que la información donde están los Pokémones ya no existe. Está vacía, son 2 HTML vacíos. Si le damos aquí inspeccionar elemento, miren que esto está totalmente vacío. Ahora nosotros dinámicamente vamos a generar esos Pokémones. Entonces, lo primero que voy a hacer es incluir el archivo que acabamos de crear con los 2 componentes que acabamos de crear. Voy a crear una nueva función que se encargue de poder dibujar esos 2 Pokémones dinámicamente. 1, basado en los datos que tenemos y 2, con los componentes entre doble comillas que creamos para poder dibujarlo. Esta función le voy a llamar render. Render de renderizar o de dibujar. Como siempre, voy a obtener la información del estado, cada una de las variables. Otra de las propiedades del estado cuando estamos hablando es centralizado. Está en un solo lugar y ahí puedo acceder toda la información. Yo voy a acceder a la arena y a las columnas, que es lo que finalmente yo necesito manipular. Utilizo el DOM API para poder obtener esa información. Entonces aquí, este es un solo elemento, pero este me arroja varios elementos. Es decir, esto tiene un arreglo de las 2 columnas que están dentro de la arena. ¿Ok? Es decir, que ya tengo estos 2 señores. Ahora lo que tengo que hacer es llenarlos con información. Este Pokémon es un arreglo, por lo tanto yo lo voy a iterar. Nuevamente puede ser con un for. De hecho, técnicamente el for each nunca frena. En cambio, el for tradicional de programación sí lo puede frenar. Si el día de mañana ocurre un error
y este Pokémon llenó con 1.000.000 de datos, esta función se va a ejecutar 1.000.000 de veces. Pero si lo hubiese hecho con un for tradicional y hay una condición que cuando llega al número 100 frene, sí voy a poder ejecutar eso. Entonces no es que, porque esto es lo que todo el mundo utiliza. No, uno utiliza las herramientas que necesita. Entonces vamos a hacer aquí. Voy a iterar este Pokémon y por cada uno, él va a ejecutar esta función que se llama una función iteradora. De hecho, técnicamente es un predicado. Y a cada uno de estos señores le voy a llamar Pokémon. Es decir, que la primera iteración, él va a tomar el Pokémon que está en la posición 1 y le va a dar el nombre de esta variable. Pero adicionalmente yo también puedo llamar el índice. Recuerden que los arreglos en ANSI C, que es JavaScript, comienzan en 0, no en 1, en la posición 0. Yo voy a tomar la columna, es decir, que el contenedor de la columna, container, va a ser igual a la primera columna. Esto es un arreglo. Es decir, que yo voy a tomar en la primera iteración la primera columna y en la segunda iteración la segunda columna. Es decir, que ya aquí estoy dentro de la columna. Luego voy a generar cada uno de los templates que necesito. Yo voy a invocar la función Pokémon Image que nosotros creamos. Para eso vamos a abrir el archivo este. Esta función que creamos, le decimos Pokémon Image y esta función va a recibir la información del Pokémon actual que tengo. Yo voy a guardar el resultado en una variable, le vamos a llamar Pokémon HTML. Es el fragmento de código que nosotros vamos a meter aquí, el fragmento de código HTML que vamos a introducir allí, ¿cierto? Y el otro es el status bar, vamos a decirle status bar HTML. Para eso vamos a llamar la otra función que creamos, status bar. Listo, ya tenemos las dos piezas que necesitamos. Ahora tenemos que asignárselas dentro de la columna. Miren que la columna está vacía, no tiene nada. Entonces, como antes, cuando sea el primer Pokémon, el estado va arriba y el Pokémon va hasta abajo. Pero cuando sea la segunda, el Pokémon está arriba y el estado está abajo. Entonces yo voy a preguntar algo como esto. Si el índice es igual a 0, es decir, que es el de la izquierda, yo a este contenedor, que es esta columna que estoy señalando aquí que está vacía, voy a guardarle la información adentro. Le voy a decir, va a ser igual a lo que tiene es, perdón, hay una propiedad, nosotros antes habíamos utilizado text content porque era un nodo de texto, pero aquí lo que le vamos a colocar a container es HTML. Por lo tanto, tenemos que utilizar una que se llama inner HTML. Entonces, lo primero que voy a colocarle el status bar y también le voy a adicionar el Pokémon HTML. Si no es el primero, sino que es el segundo, voy a hacer exactamente lo mismo, pero primero va a ir el Pokémon y luego va a ir el status. Si todo está correcto, esta función de render se va a encargar de pintar los datos. ¿Por qué no salen todavía? Porque no he llamado la función. Entonces vamos a llamarla aquí render. Cuando le dé guardar, miren que ya apareció la información de los dos Pokémones. Creo que hay un error. Miren que la barra debió salir verde, pero miren que ya tenemos nuestros dos Pokémones aquí. Y los hicimos dinámicamente porque miren que aquí no hay nada. Nosotros, a partir del estado y a partir de estos componentes que creamos, está allí. Creo que aquí vamos a ver qué le falta. Vamos a inspeccionar elemento. Dice undefined. Es decir, que no encontró ese new bar color. New bar color. Claro, esto no tenía como copié y pegué. ¿Sí vieron? Problema de copiar y pegar. Ahí está. Listo. Entonces, miren todo lo que hemos avanzado. Miren toda la cantidad de código que acabamos de escribir. Este turno que está ya lo vamos a utilizar más tarde. Pero esta función se encargó tomando el estado que tenía y tomando cada una de las piezas HTML que creamos, nos renderizó la información. Claro, todas estas clases de ground, dragon, flying
Ya yo las tengo creadas en el CSS, por eso se están aplicando. Pero miren que esto también fue un ciclo repetitivo acá porque trajo dos tipos y esto todo lo generamos programáticamente. ¿Ok? Interesante, ¿cierto? Ya vamos a llegar a la parte del juego de hacer clic, pero miren todo lo que hemos ido avanzando, todo lo que el Doom API nos permite. Nuevamente, el Doom es el puente que tenemos entre el HTML, CSS y nuestro código JavaScript para poder interactuar con esos elementos. Déjenme tomar un poquito de agua que ya llevo 2 horas aquí emocionado hablando. Bien. ¿Qué más tenemos que generar dinámicamente? Por ejemplo, esto. Yo quiero que cuando sea en la posición 0, la flecha esté allí y cuando sea en la posición 1, la flecha esté en el lado izquierdo. Nuevamente me voy a devolver acá. Voy a cortar este código que es el que tiene la flecha y nuevamente voy a dejar las dos columnas vacías. Es decir, que todo nos estamos encargando desde el JavaScript crear toda la información. Igual vamos a hacer con este y este para terminar esta segunda parte. Entonces, en esta misma función render que se va a ejecutar después de cada turno, porque después que yo haga el turno, yo deseo actualizar todo lo que pasó en mi programa. Yo vamos a crear aquí, y fíjense que el padre de este se llama indicator. Es decir, que yo puedo acceder a esta etiqueta HTML y luego manipular estas etiquetas que están aquí. Entonces, necesitamos posición. ¿Dónde está posición? Posición ya la tenemos sacada del estado en esta función render. Entonces vamos a crear indicator bastante descriptivo. Vamos a buscar ese elemento en el DOM y vamos a tenerlo acá, indicator. Luego, este indicator, vamos a decirle que nos dé las columnas, pero ya tenemos la clase creada columnas aquí. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando yo ejecute document.getElementByClassName by class name y le diga column, perdón, dentro del indicador, indicator, toda esta expresión va a arrojar, si ustedes lo miran allí en la pantalla, dice HTML Collection of Element. Es decir, que es una colección de elementos. Técnicamente un collection es un arreglo que en cada posición tiene un objeto y cada uno de los otros miembros tiene la misma forma. Entonces, pero esto no es, entre comillas, es un array y no es un array. Entonces, lo que yo voy a hacer es iterar este array, así como iteré esto. Toda esta expresión arrojó un array y le pude hacer for each. Entonces, hay una función de JavaScript que se llama array from y forza o crea. El único argumento que le pasé es este, es decir, que ya esto es un array. Lo acabamos de crear como un array. Entonces, vamos a iterarlo. Vamos a decirle for each. Ya puedo hacerle lo mismo que le hice al otro de arriba. Nuevamente la función. Vamos a llamarle a esto, ¿qué nombre le daremos? Vamos a darle call de columna, sí, call. De hecho, yo puedo colocar esto aquí abajito para que no se vaya hasta por allá lejos. Y el index también. ¿Qué voy a hacer cuando esté recorriendo esto? Es facilito. Si la posición es 0 y el índice es 0, es decir, que si tienen la misma posición, ese es el turno que le toca. Entonces, a la columna le voy a colocar lo que habíamos cortado ahorita. No sé si todavía esté, aquí está. Y si no, le voy a colocar vacío. Entonces miren que se pintó de este lado porque en mi estado global de mi programa la posición inicial es 1. Pero si yo la cambio por 0, miren que ahora se pintó del lado izquierdo. Y cuando uno dice pintar, uno dice, uy, eso lo hizo tan rápido. Afortunadamente las interacciones en la página web son bastante rápidas. De hecho,
JavaScript hoy es 200 veces más rápido de cuando salió y todos los dispositivos, si usted tiene un teléfono inteligente, tiene una gran cantidad de procesador y memoria que, mejor dicho, no nos preocupamos por nada de eso. ¿Ok? Ya estamos terminando esta segunda parte. Nos falta crear estos dos señores que están aquí y, mejor dicho, ya podemos renderizar todos nuestros juegos y luego pasar a la última parte, que es poder crear cada uno de estos clics para hacer las interacciones. Me voy a devolver aquí nuevamente a componentes. Voy a cortar, por ejemplo, todo este señor que está aquí. Voy a cortarlo. ¡Pam! Vamos a cortar este señor que está aquí, porque nuevamente lo vamos a generar dinámicamente. Vamos a crear una función que se llama dialog. Va a recibir la información del Pokémon porque yo necesito sacar el nombre del Pokémon. Luego, un mensaje. ¿Por qué necesito un mensaje? Porque por defecto voy a mostrar este mensaje, pero de pronto le digo Ivysaur wins y ya le cambio el mensaje. Vamos a regresar, como lo hemos hecho en todas las veces, vamos a regresar una plantilla con los datos dinámicos. Entonces le doy pegar, ahí está la plantilla que vamos a generar. Y en esta plantilla, miren que necesito el nombre y el mensaje. Entonces vamos a extraer el nombre, como lo hemos hecho varias veces, del Pokémon que le enviemos. Entonces aquí vamos a concatenar el Pokémon. Vamos a concatenar aquí el nombre del Pokémon. Qué pena aquí. Name. Y aquí vamos a concatenar el mensaje que enviemos. Meshas. Listo. Entonces este fragmento ya quedó listo. Luego viene este fragmento. Vamos a darle cortar. Y resulta y pasa que intencionalmente lo voy a hacer de otra manera. Nosotros hasta el momento hemos creado etiquetas HTML, convirtiéndolas en cadena y luego colocándole la propiedad inner HTML. Pero yo puedo crear etiquetas en la memoria. ¿Cómo así? Yo puedo crear etiquetas desde cero. Vamos a crear este que se llama moveOx. Vamos a mandarle siempre la información del Pokémon. Cada uno de estos necesita los datos del Pokémon. Normalmente nosotros devolveríamos algo como esto, ¿cierto? Ya sabemos que nos toca iterar los movimientos para colocar cada uno, pero resulta y pasa que yo también quiero que cuando le haga clic a ese botón haga algo. Es decir, que ya no voy a poder utilizar esto porque no voy a poder como generarlo o darle ese evento de clic de manera dinámica. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Primero vamos a obtener los movimientos de ese Pokémon, ¿cierto? Luego voy a crear un documento HTML dinámicamente, una etiqueta HTML. Voy a llamarle Move Container. Hasta el momento siempre hemos utilizado las que ya existían en el HTML o las que creamos como una cadena, pero no le hemos creado dinámicamente como un objeto. Entonces, nuevamente el DOM tiene una función que se llama Create Element. Y Create Element, yo puedo decirle qué elemento, es decir, que voy a crear una etiqueta HTML que es una división, ¿cierto? Es decir, estoy creando este pedacito que está aquí. De hecho, yo, como ya lo tengo creado aquí, yo le puedo dar una clase. Le digo punto class name, que era lo que habíamos visto ahorita, y la clase que tiene se llama move. Es decir, que ya creé este pedacito que está aquí, pero en código. Algo muy importante de mencionar es que esta variable no existe en el DOM actual. Está solamente en memoria. Yo tengo que colocarla dentro del DOM. Yo tengo que coger esa variable y colocarla dentro del DOM porque está suelta, no existe en ningún lugar. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos, que vamos a iterar los movimientos, así como hicimos aquí. Este es un arreglo y lo que hicimos fue iterar el arreglo. Toda esta expresión arregla un arreglo y lo que vamos a hacer es
recorrer ese arreglo. Entonces yo voy a recorrer los movimientos y por por cada movimiento voy a ejecutar una función que me va a tener el movimiento, cada uno de los miembros de ese array. Entonces, yo voy a crear el botón dinámicamente. Yo no lo voy a crear como una cadena. Lo voy a crear como un botón que va a ser document.createElement y le voy a crear un botón. A ese botón también le voy a dar un class name porque miren que tiene este class name. Entonces vamos a darle button.className. Perdón, class list lo utilizamos para otra cosa antes. Class name va a ser la palabra button espacio black. Esas dos tienen, ¿cierto? Ahora, el texto que está aquí adentro va a ser el movimiento.name. Recuerden lo que tenemos aquí de cada uno de la información que tenemos los Pokémon. Entonces, button.textContent, porque este es un nodo de texto. Esto que está aquí es un nodo de texto, no es un inner HTML o un element. ¿Se acuerdan que para eso hicimos esa distinción? Entonces, yo le voy a decir cuál es el nombre del movimiento. Ya yo creé el botón, pero el botón también está en memoria. Yo lo que puedo hacer es utilizar otra función del DOM API para agregar a esa división que creamos vacía, le estoy agregando dentro de esa división, le estoy agregando el botón. Es decir, que estamos creando esta misma estructura, pero la estamos creando dinámicamente. Nuevamente, con el fin de luego añadirle un evento a este botón. Entonces, finalmente, lo único que vamos a devolver es este contenedor se llama Move Container. ¿Ok? Entonces, ya creamos este y ya creamos este. Es decir, que ya no necesitamos esa información. No se ve reflejada porque no he guardado el archivo todavía, pero ya miren que nuestro HTML quedó súper vacío. Miren todo lo que teníamos antes y ya el HTML es esto que está aquí. Ya no es más nada. Ahora todo lo estamos generando dinámicamente por JavaScript. Listo, entonces aquí aquí pintamos los Pokémones, aquí pintamos la flecha para ver cuáles está y aquí vamos a pintar estos dos elementos que acabamos de crear. Estos dos están bajo uno que se llama panel. Entonces, nuevamente, vamos a obtener panel. Bien, ahí se llama panel. Luego, vamos a escribir el mensaje. Meshes. Me voy a copiar esto aquí, copiar, pum, pegar. Listo. Entonces, igual lo mismo. Voy a hacer esto exactamente. Voy a guardar en una variable que se llama dialog HTML. Vamos a guardar lo que me dé esa función con cuál es el Pokémon. Ojo, yo necesito saber cuál de los dos Pokémon es. Aquí no me interesaba cuál de los dos es porque estoy pintando los dos. Pero aquí me interesa saber cuál de los dos tengo para saber cuál voy a colocar a la izquierda o a la derecha o qué es lo que voy a colocar. Entonces, la variable no sería la variable Pokémon, sino la variable Pokémon de la posición position. Entonces, dependiendo si estoy en 0, estoy tomando la información de este para poder pintar cuáles son los movimientos y cuál es el nombre y todo. Y adicionalmente, este tiene el mensaje. Luego voy a crear lo que se llama move. Esta vez no lo voy a decir HTML, sino element, con la idea de poder destacarlo del otro que son simples cadenas. En cambio, esto fue un elemento en memoria que creamos. Miren que todos estos eran cadenas. En cambio, este es un HTML element. Entonces le voy a decir así. Vamos a decirle move box. Y le mandamos la información del Pokémon que está en este momento, en la posición en este momento. Bien,
Ahora tenemos que poder colocar dentro de panel, ¿cierto? Tengo que colocar uno de este lado y el otro de este lado, dependiendo la posición. Resulta y pasa que panel tiene una propiedad muy importante que se llama children. Los children son los hijos. ¿Cuáles son los dos hijos de panel? Si yo voy a panel, el primer hijo es la primera columna y el segundo hijo es la segunda columna. Entonces yo puedo hacer algo bien interesante. Yo puedo crear dos variables. Como esto, la expresión esta lo que arroja es un arreglo. Yo puedo hacer un destructoring y puedo tener, por ejemplo, un arreglo con dos variables, una que se llama left y otra que se llama right. Es decir, que en este momento left va a estar apuntando a esta primera columna y right está apuntando a esta segunda columna. Entonces tengo izquierda y derecha. Entonces ya yo podría preguntar si la posición es igual a 0. Es decir que es el Pokémon de la izquierda. Yo voy a colocar el mensaje y los movimientos acá. Pero si es el de la derecha, voy a colocarlo a lo contrario, porque la idea es como mostrarle a la persona que está jugando cuál de los dos es, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle aquí que si la posición es de la izquierda, es 0, que es esta que está aquí, lo primero que viene es el dialog y lo segundo que va a ir en la de la derecha son los movimientos. Entonces yo le digo left.innerHTML para guardar la cadena, dialog HTML y right le voy a asignar. Esta vez no es HTML, esta vez es un elemento, entonces necesito otra función diferente. La función se llama replace children. Es decir, que le voy a modificar el contenido con un elemento HTML que fue el que creé. Si es la otra posición, voy a hacer lo contrario. Esto se lo asigno al de la derecha y esto se lo asigno al de la izquierda. ¿Ok? Entonces creo que allí ya hemos terminado esto dinámicamente. Miren que aquí ya dijo Nidoqueen y aquí colocaron los movimientos de que es. De hecho, si me voy y le cambio la posición a 1 y le doy guardar, miren que ya esto cambió del lado derecho. Aquí dice Dragonite y aquí están los movimientos de Dragonite. Vamos a ver si yo puedo hacer un poquito más de espacio acá. Aquí, vamos a ver, porque ahora voy a necesitar más espacio. No, estaba como mucho. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Entonces ya hemos logrado generar todo dinámicamente. Nos falta una sola cosa. Nos falta es un concepto interesante. Resulta y pasa que si yo estoy en la posición 0, al Pokémon que voy a atacar es el otro Pokémon. Ojo, si en mi programa está en la posición 0, yo voy a mostrar la información de este Pokémon, de este que está aquí, pero al que voy a atacar es el de la derecha. Es decir, que en el turno, yo si estoy en la posición 0, tengo que obtener es el Pokémon 1, que es el que voy a atacar. Y si estoy en la posición 1, tengo que obtener el Pokémon 0. Hay muchas formas de calcular eso. Yo voy a crear una nueva variable que se llame attacked, que es el Pokémon que está atacado, o attack position, puede ser también. Y hay algo bien chévere en computación, nuevamente de matemática. Yo a la posición le voy a sumar 1 y le voy a obtener el residuo del 2. ¿Cómo así? Si la posición vale 0 y le sumo 1, da 1. Lo divido entre 2, el residuo es 1. Si la posición está en 1 y le sumo 1, da 2. Lo divido entre 2, el residuo es 0. O pude hacer unos if, que si la posición es igual a 0, attacked le asigno 1, y si la posición es 1, attacked le asigno 0. Cualquiera de los dos. Pero lo importante es que ya tengo el Pokémon aquí que estoy atacando. Es decir, que ahora la información del Pokémon de aquí hacia abajo va a ser solamente del que estamos atacando. Y los elementos HTML que estamos manipulando no va a ser el que está en la posición, sino el que estamos atacando. ¿Ok? Entonces, cuando ya presionemos turno y estemos en la posición 0, vamos a poder atacar al que está en la derecha. De hecho, vamos a
empezar a rodar el juego otra vez. Vamos a colocar aquí la condición que teníamos allá. De hecho, me la voy a robar de acá. Ah, no, mentira. Si el new health, que es el que le estoy calculando aquí después que le pegan, todavía es mayor de 0, él todavía puede seguir jugando. Recuerden que estamos en el turno, es decir, que el Pokémon no se ha muerto, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar la posición. Voy a switchar la posición para el otro. Para esto voy a utilizar lo mismo que hice acá. De hecho, le voy a decir que la posición está guardada en el estado. Voy a sobreescribirla. La voy a cambiar por la posición que tenía antes el estado. Es decir, que aquí estoy alternando la posición. Si aquí terminó el turno y todavía el Pokémon puede continuar, le estoy alternando la posición. Es decir, que voy a pintar nuevamente el juego. Si no, se acabó el juego, ¿cierto? Si no, le digo clear interval, como habíamos dicho ahorita, de game. O sea, se acabó el juego. Entonces aquí los Pokémon se van a ir como pegando automáticamente. Vamos a bajar por acá, vamos a bajar por acá. Nosotros teníamos esto aquí. Es decir, que ahora lo único que va a hacer esto es, ya no necesitamos nada de esto, ya no necesitamos nada de esto. Lo único que va a hacer este juego es, cada un segundo aplica el turno. Y el turno lo que va a hacer es calcular todo el turno y cambiar la posición y dibujarlo otra vez. Bueno, vamos a cruzar los dedos para ver si esto funciona. Ahí le pegó uno. Miren que se va cambiando y le pegó el otro, le pegó el otro, le pegó el otro, le pegó el otro, le pegó al otro, así. Y finalmente este fue el que ganó. Mírenlo, Nidoqueen. Ah, bueno, nos falta decir aquí como que ganó, ¿cierto? Ya estamos cerca de terminar la segunda parte de esto y ya nos faltaría la última parte, que es la de los eventos, que finalmente es el botón. Usted no me va a creer, va a ser 2 líneas solamente cambiar eso. Yo quiero que cuando se acabe el juego aquí diga, hey, este Pokémon ganó, ¿cierto? Bueno, ganó fue el entrenador, no ese Pokémon. Resulta y pasa que yo puedo hacer lo siguiente. Yo quiero encontrar este elemento específicamente y modificar ese elemento. Entonces yo voy aquí, le doy a inspeccionar elemento. Ese elemento es un Meshas que está dentro de Dialog, que está dentro de Panel. De hecho, yo puedo ir a Panel y luego buscar el mensaje. Lo voy a hacer todo en una sola línea. Yo voy a decirle document.getElementById y tenemos el panel, y luego que tenga el panel, dentro del mismo panel voy a hacerle otro punto. Es decir, voy a buscar. Y hay uno bien chévere que se llama Query Selector. Query Selector me gusta mucho porque es como, antes no existía, es una API, fue una adición a la API nueva. Yo le puedo decir cosas como, búscame la etiqueta panel y dentro busca el mensaje y luego busca el hermano, que es una división, y dentro de esa división el primer hijo, que es un span. Y él automáticamente, por eso se llama query, me hace un query de todo este selector. Entonces, súper chévere, es el más avanzado. De hecho, ya no se utiliza getElementById, ya todo se hace con el query selector. Es decir, que yo puedo hacer algo directamente como esto. Obtén, primero busca una división HTML, perdón, una etiqueta HTML que tenga el ID de panel y luego busca dentro de él, que es de la misma manera como se escribe en el CSS, exactamente de la misma manera es el selector que colocamos aquí. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, ves al ID panel y dentro del ID panel busca la etiqueta HTML que tenga la clase meshes. Y a ese le vamos a colocar un texto que diga como ganó el Pokémon wins. Y luego a los movimientos no le vamos a colocar nada, o sea, que desaparezcan los movimientos, porque recuerden que ahorita le vamos a hacer clic, entonces ya él no le va a poder hacer clic más allí, así. Entonces vamos a darle guardar para ver si este último pedacito funcionó. Ahí está jugando el juego, está jugando automáticamente, mírenlo.
Vamos a esperar. Y efectivamente, P casualmente ha ganado el mismo Pokémon 2 veces. Este Pokémon ganó. Es decir, que llegamos al fin del juego. Con esto hemos concluido la segunda parte. Primero era cómo encontrar y manipular los elementos. Esta segunda parte es cómo agregar todos los elementos al HTML. Y el último parte va a ser los eventos. Yo voy a borrar esto aquí porque ya no lo vamos a hacer que cada un segundo, sino que sea con el botón. Es decir, que esto ya no lo necesitamos. Yo quiero que esta función se ejecute solamente cuando mi página web esté lista. ¿Cómo así? Es decir, que cuando ya todo termine de cargar. Resulta y pasa que existen muchos eventos para esos. Hay una variable global que se llama Windows que tiene todo. Y yo le puedo añadir un evento con la función add_event_listener. Eso estaba en las diapositivas donde en la parte de eventos, ¿cierto? Entonces yo aquí le voy a decir, hay muchísimos eventos. Uno de los eventos es este primero que está aquí. Y es que cuando el HTML termine de cargar, sí, solo sí, cuando todo termine de cargar, ejecuta esta función render. Es decir, que ahora acabo de cambiar mi programa a que sea modelado por eventos. Ya no se ejecuta todo de un solo, sino que lo estoy dividiendo por eventos. El primer evento que acabamos de declarar es este. El segundo evento que queremos declarar es que aquí, para cada uno de estos botones, cuando le haga clic, yo quiero que pase algo. Entonces, yo a este botón, por eso lo generamos de esa manera dinámicamente y no como cadena, yo le puedo añadir un event listener. En español traduciría como para que pueda escuchar un evento. Es decir, que el evento que voy a escuchar es el clic del mouse. Cuando hagan clic a ese botón, va a ejecutar una función. Es decir, que yo aquí voy a ejecutar el turno. Voy a ejecutar el turno, ¿cierto? Hay algo que obviamente si alcanzamos el tiempo lo mejoramos y es que lamentablemente todas las variables que estamos manejando en nuestro programa aquí están globales. Es una muy mala práctica. De hecho, yo puedo accederlas directamente aquí. Miren, si yo escribo state.pokemon. Y yo la puedo manipular, es decir, cualquier persona. Uno puede enmascarar y ocultar estas variables, pero si nos da el tiempo, ahí lo colocamos al final. Es decir, que cada vez que yo le haga clic al botón que le hicieron, que no sé cuál es, ejecute el turno. Bueno, veamos a ver. Entonces, yo aquí comenzó en esta posición, le hago clic aquí y miren que le quitó a este, ahora le toca a este y así automáticamente lo hemos hecho lo mismo que teníamos antes, pero esta vez lo hicimos por eventos. Es decir, que la web está orientada también a eventos. Todo sucede con eventos. Cuando tú llenas un formulario, finalmente tienes que presionar un botón y tú tienes que escuchar ese evento para poder hacer cosas. Cuando carga la página web por primera vez, salen muchísimos eventos. ¿Ok? Lo único que voy a cambiar es que no siempre llame turno, sino que llame una función genérica. De hecho, cuando ustedes vean una función que lo único que hace es llamar a otra función, en el paradigma de Functional Programming, esto se llama single point. Es decir, que yo puedo reemplazar toda esta expresión solamente colocando la declaración de la función. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero dejémoslo así, que así es más legible. Yo voy a recibir una función que se llame callback. No sé cuál es. De pronto sea turno, de pronto sea otra, porque yo quiero hacer mi programa de la manera más genérica posible. Entonces, la función que yo voy a llamar se va a llamar callback. Ya, así de sencillo. Es la función como se va a llamar. En este momento el programa va a fallar porque cuando yo invoco esta función movebox, no le estoy diciendo cuál es ese callback. Entonces voy acá y aquí está movebox. La función que yo quiero que ejecutes cada vez que le hagas clic es el turno.
Vamos a darle guardar por aquí y fíjense que efectivamente nuestro programa sigue funcionando, pero ese pequeño cambio nos permitió hacer esta función que estaba aquí, todavía sigue siendo un pure function, porque no depende del mundo externo, no está dependiendo de turno, está dependiendo de lo que le envíen aquí, no de turno. Entonces, es interesante cómo lo podemos hacer por eventos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 40 minutos. Creo que la última parte la vamos a alcanzar a hacer en unos 20 minutos y dejamos finalmente 20 minutos para poder hacer las preguntas. Falta un solo fragmento en este juego y es que a pesar de que tenemos diferentes Pokémon, siempre son los mismos, siempre son los que están aquí guardados en este estado. Pero al crear esta variable, hemos independizado la variable. ¿Cómo así? Ya la variable, mi programa no tiene el estado aquí, sino que está dentro de este archivo. Es decir, que dentro de este archivo yo puedo hacer lo que yo quiera y mi programa no se va a preocupar por eso. Yo voy a crear una variable, creo que es la primera, que se llama let, porque la voy a cambiar. Es el estado y va a estar vacía, no va a tener nada. El valor inicial es que el estado va a comenzar vacío. Y yo cuando cargue el programa o todo mi HTML, aquí es donde yo voy a colocar que cargue ese estado. Entonces lo segundo que voy a hacer es todo este estado, vamos a darle cortar, todo esto vamos a darle cortar. Y voy a crear una función que se llame getState. Esa función se va a encargar de devolver todo ese estado que yo tenía, todo ese estado que yo tenía. Yo llego acá y le digo, entonces a la variable state le voy a asignar la función getState. Es decir, que mi programa se debiese comportar exactamente igual. ¿Ok? Le di clic aquí, le di clic acá, se comprueba igual. Pero ahora es una función. ¿Qué ganancia tenemos en este momento? Que esta función puede ser una función asincrónica. Esto es otro concepto muy importante cuando estamos hablando de la web. ¿Tú te imaginas que las páginas, cuando estén cargando, se bloquee todo el navegador hasta que ya termine de cargar? ¿Cierto? No tiene ningún sentido. Por eso estas operaciones son asincrónicas, en el sentido de que yo le invoco y no sé cuándo vaya a regresar, pero cuando regrese, haga algo que yo quiero. Entonces, para no estar en tecnicismos de callbacks, promesas, voy a utilizar algo que ya está en JavaScript que se llama async await. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo declarar esta función va a ser una función asincrónica. Y esta función la voy a convertir en asincrónica. Entonces yo puedo esperar que esta función se cumpla. Entonces, qué chévere, porque si esta función se conecta a un API, mi programa va a esperar hasta que termine de conectarse y coger los datos y ahí sí guarda el state. Nuevamente, nuestro programa no se dio por enterado lo que pasó. Nuestro programa sigue funcionando porque el contrato que tenemos es que esta es la forma de los datos que nosotros le vamos a dar a nuestro programa. ¿Ok? Entonces vamos a irnos para acá. Ahora sí nos vamos a conectar directamente a este señor que está aquí. Ahí, para conectarlo, voy a crear una función asincrónica que se llame getPokémon, ¿cierto? Voy a generar un número aleatorio de Pokémon. Vamos a guardarlo en una variable ID. Y para eso ya hemos creado otra función llamada getRandomNumber. ¿Se acuerdan? Y que elija un número aleatorio entre los primeros 500 Pokémon, ¿cierto? Luego voy a hacer ese llamado asincrónico y para eso hay una función global en Vanilla JavaScript que se llama fetch. Fetch me hace
un llamado asincrónico. ¿A dónde? A esta URL que yo quiero. Entonces vamos a copiarle aquí este pedacito. Quiero que te conectes por la red y envíes una petición a este Web API, pero en vez de ser el número 31, sea el número que generamos aquí. Entonces vamos a concatenar dinámicamente esa variable. ¿Qué Pokémon vas a traer? Bueno, el que se genera aquí. Esto es otra función asincrónica, es decir, que la respuesta la voy a esperar que termine esa función, es decir, voy a esperar que termine el llamado. Lo interesante de todas estas funciones asincrónicas es que la página web no se detiene, o sea, no, todo funciona por debajo. Y cuando ya termine, es que nuestro programa se resume. Yo los datos que tengo los voy a guardar. Esto que está aquí, técnicamente cuando yo miro estos resultados, esto que está aquí es un objeto, se llama JSON. Esto es lo que vamos a obtener cuando digitemos la URL o hagamos el llamado a esta URL. Pero tengo que convertirlo en JSON. Eso es algo técnico de esta función que estamos obteniendo. Entonces yo nuevamente voy a convertir esa respuesta en un archivo de formato JSON. Finalmente ya tengo los datos del Pokémon. Es decir, que voy a guardar todos esos datos aquí en el vector de Pokémon. Pero resulta y pasa que lo que me está devolviendo esto no es lo mismo que yo tengo acá. Por ejemplo, él no tiene este health. Este avatar está guardado, ¿se acuerdan por allá? Está guardado en artwork, initial sprites, por acá está guardado. Entonces yo tengo que convertir los datos que me llegan de la API externa a los datos míos. Para eso voy a crear otra función. Entonces vamos a crear una función que se llame format Pokémon, que recibe los datos como vienen del llamado externo que hicimos afuera y me los deje en esta forma que yo necesito. Es decir, que la función que yo voy a hacer, otra función, esta no es una función asincrónica porque no se conecta a ningún lado. Vamos a llamarla format Pokémon. Y créanme que estamos a 5 minutos de terminar. Va a recibir unos datos y me va a devolver esto que está aquí. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Vamos a darle copiar. Va a devolver esto que está aquí. Pero lo va a devolver con los datos. Es decir, que en vez de ser este nombre marcado, si yo me voy a los datos, todos estos son los datos, es data.name, que está al primer nivel. Entonces le digo data.name, porque ahora es genérico. Luego aquí en el health, me voy a esto que se llama stats aquí. Voy a coger la primera posición y luego voy a coger la propiedad base stat. Ok, entonces yo llego acá a data.stats, cojo la posición 0 y luego la posición base stats. Creo que es con guión abajo. Sí, ahí está. Y esta misma propiedad la utilizo acá. Este botón green queda como green. Ahora este avatar, ¿de dónde lo voy a sacar? Este avatar me toca ir a data. Luego me toca ir a esta propiedad que se llama sprites. Vamos a recoger esto para que esté así bajito. Luego me toca ir a esta propiedad que se llama sprites. Entonces vamos a ir a la propiedad de sprites. Entonces le digo data.sprites. Luego me toca ir a otra propiedad que se llama other. Mírenla aquí, está dentro de sprites, se llama other. Entonces le digo .other. Luego me toca ir a otra propiedad que se llama official artwork. Lamentablemente esta tiene un guión, es decir que si yo le escribo así, official artwork, lamentablemente JavaScript va a creer que voy a restar esto con esto, cuando no es así. El nombre de la llave tiene guión. Entonces uno utiliza otra nomenclatura que son la de los brackets, que es esta que está aquí, para poder obtener esa propiedad. Pero exactamente es lo mismo que estamos haciendo. Estamos entrando en cada una de las propiedades.
Y después de esa hay otra que se llama from default, mejor dicho. Todo lo que hicimos para obtener esa. Luego vienen los tipos. Los tipos es un array y dentro del array hay un objeto que tiene slot y tiene otro objeto que se llama tipo y por acá está esto. Entonces necesitamos todos esos tipos, ¿cierto? Vamos a cortar esto aquí, ya no es información más estática, sino que la vamos a obtener del API que estamos sacando. Yo lo que voy a hacer es recorrer este array y por cada uno de los elementos voy a acceder al tipo y le voy a sacar el nombre. Es decir, que yo llego a data.types, es un array o un arreglo en español. Y luego yo voy a recorrer ese array y voy a manipular cada uno de sus datos para que quede la forma, cada uno con la forma que yo necesito aquí. A esto le voy a llamar aquí, vamos a llamarle item a cada uno. Y realmente lo que yo voy a devolver es, voy a devolver un objeto que tiene name, porque se acuerdan que nosotros necesitamos de esa forma, así, que tenga name y luego el valor. Y el valor está, este 0 es el ítem, luego viene type y luego viene name. Entonces sería igual a item.type.name. Listo, entonces esta función en línea. Claro, la única diferencia de hacer un for y hacer uno de estos en línea es que efectivamente esto es una expresión y la puedo concatenar aquí en una línea. Y finalmente nos faltan movimientos. Entonces vamos a darle clic aquí en movimientos. Vamos a hacer esto mismo porque casualmente movimientos tiene exactamente la misma forma. Lo único es que se llama move. En vez de tipo se llama move. Este se llama move. Si todo está bien, vamos a darle aquí, creo que ya no necesitamos esta. Si todo está bien, este format Pokémon coge los datos que estoy trayendo y me genera los Pokémon. Entonces yo no necesito esta información marcada nunca más. Yo lo que necesito es llenar estos dos Pokémon. Necesito llenar estos dos Pokémon. Esta función getState va a ser una función asincrónica. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que esta obtenga el Pokémon. Entonces yo le puedo decir como cons Pokémon 1 va a ser igual a obtén un Pokémon. Entonces, esto invoca esta función genera un número aleatorio, se conecta al API y luego invoca la otra función para los datos que vinieron del API poder colocar en la forma o el contrato que yo establecí en mi programa. Entonces, lo mismo voy a hacer y ya obtuve los dos Pokémones. No lo van a creer, pero aquí voy a colocar el primer Pokémon en la primera posición y el segundo Pokémon en la segunda posición. Si todo salió bien, y miren todo lo que hicimos de este lado y no nos tocó manipular más nada en nuestro programa porque State tiene el contrato que habíamos dicho que era este con la posición. Entonces le voy a dar guardar y si vamos a nuestro programa, hay un error. Dice que ID no está cons ID get random number de 500. Anda, no, mentira. Espérate, eso es otro error diferente. Si dice que no puedo obtener eso de allí, vamos a ver cuál es el error. No estoy viendo para nada el error. Vamos a hacer aquí, vamos a ir al Network Tab, vamos a subir esto por aquí. Vamos a ver, efectivamente aquí están cayendo los Pokémones. Miren que todos estos números aleatorios él los generó. Es decir, que si yo quiero saber qué está fallando en mi programa, vamos a hacer lo que se llama un debug. Vamos a ir aquí a State y creo que le voy a colocar aquí lo que se llama un breakpoint para saber cómo fue que llegó eso. Voy a ejecutar mi programa y miren que él frenó allí. Es decir, que si yo le pongo el cursor aquí, efectivamente la respuesta está correcta. Voy a saltar, vamos a saltar aquí. Y si veo data está correcto, miren toda la información. Entonces el error debe estar aquí en format Pokémon.
Vamos a esperar que llegue aquí Format Pokémon. Vamos a saltar otra vez. Llegamos aquí a Format Pokémon. Efectivamente, si vemos Format Pokémon, entonces vamos a obtenerlo aquí. Vamos a hacer otro aquí. Y ahí fue donde ocurrió el error. No lo vi. No lo vi. ¿Cuál fue el error? No vi cuál fue el error. El error, vamos a ver qué dice. Qué suerte que no habíamos tenido ningún solo error. Y hasta ahora sí lo tenemos. Dice indefinido. Bueno, la otra es que, ay, nos falta solamente eso. Creo que el error, déjenme verificarlo en los movimientos. Claro, ya sé cuál es el error. Resulta y pasa que cada Pokémon tiene, por ejemplo, este tiene 133 movimientos y los estamos pasando todos los movimientos. Entonces realmente yo necesito pasar solamente los primeros 4, no sé cuáles sean. Entonces aquí vamos a colocarle que me saca una porción de ese array de estos 4, solamente de 4 elementos. Vamos a darle guardar. Bueno, tuvimos nuestro programa aquí así. Vamos a darle ¿sí? Vamos a darle enviar aquí, enviar aquí, enviar aquí, enviar aquí. Y todavía sigue el error. No. Ay, no puede ser. Ya faltando nada. ¿Qué será el error? Vamos a ver cuál es el error. Ya estábamos a 1 minuto de terminar todo. Bueno, entonces vamos a escribir por pantalla, ¿será pues? Ya sé cuál es el error. Que aquí tengo que esperar porque es una llamada sincrónico. Ok, menos mal lo pudimos encontrar. Ahora sí, miren que cada vez que actualizamos nuestro programa, él va hasta allá, se conecta a la función y trae 2 Pokémones de manera aleatoria. Y miren que trae el nombre y trae los movimientos y yo puedo seguir jugando aquí sin ningún problema porque nuevamente nuestra aplicación fue generada por eventos y el Doom API fue el que nos ayudó a hacer todo esto que está aquí. Voy a hacer una última cosa y abrimos la sesión de preguntas. Resulta y pasa que yo puedo hacer una trampa. Este Pokémon que está de la izquierda es mi Pokémon favorito. Entonces yo llego por acá y voy a manipular directamente, por ejemplo, ese es el primero, entonces el health, y le digo que el current health va a ser igual a 200, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a jugar, miren que, claro, miren que hice trampa porque esto es 200, ¿cierto? Obviamente va a tener desventaja. Nuestro programa, nadie debiese poder manipular esto que está aquí. Hay un concepto técnico en JavaScript y ya los setup modernos como Webpack o Babel, Babel, Webpack y Parcel que habíamos mencionado anteriormente, te permiten crear lo que se llaman módulos. Yo voy a coger todo mi programa JavaScript, lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de una función, pero esta función la voy a volver una expresión y voy a invocar inmediatamente esa función. Esto técnicamente en JavaScript se llama un IIFE, Invoke Immediate Function Expression, y fue lo que se creó al inicio para poder ocultar esas variables. Entonces yo voy a pegar todo mi programa aquí, le doy guardar, mi programa sigue funcionando, pero miren que ya si yo trato de acceder a state no existe. Es decir, que esto me funcionó para poder envolver mi programa en esa función que solamente se accede a ese momento y ya no se puede acceder por fuera. ¿Ok? En este momento acabamos de terminar nuestro programa y quiero abrir la sesión de preguntas. Nuevamente, todo el código fuente está en el repositorio e inclusive está con animaciones también y está con otra cosa si quieren explorar muchísimo más. ¿Listo?
Bueno, no, estoy aquí pendiente a las preguntas. De todas maneras, voy a dejar la pantalla por si acaso técnico, pero eh, aquí estamos pendientes. A ver, por aquí. Ok, bien, esperemos entonces. Las preguntas las pueden hacer por el chat, efectivamente, así como colocaban los otros comentarios, pueden hacer las preguntas por allí también. No necesariamente tiene que ser del ejercicio específicamente, también podríamos alguna pregunta general de JavaScript o desarrollo. Ok, aquí nos llega la primera pregunta. ¿Es aconsejable utilizar Webpack y GJS Vanilla? Realmente Webpack, independientemente si estamos utilizando Vanilla JavaScript o React o Vue, va a ser el encargado de convertir todos nuestros archivos en módulos y colocarlos como dependencia y hacer inyecciones. Definitivamente Webpack es una herramienta muy recomendada para hacer un setup moderno de JavaScript. Para hacer Vanilla JavaScript no necesariamente es una aplicación grande, de pronto es algo tan sencillo, por ejemplo, como este juego, pero definitivamente Webpack debería ser la herramienta que utilicemos en todo setup moderno para poder crear aplicaciones con JavaScript. Déjenme tomar algo por aquí un poquito. Esperemos un momentico más. Ok, ¿cómo hacemos para agregar sonido? Resulta y pasa que en los Web API que tenemos de la parte, vamos a buscar aquí MDN Web API, que es el Mozilla Developer Network, donde está toda la información, inclusive están en diferentes idiomas. Hay un API para poder tener sonido. Yo puedo insertar sonido. De hecho, también puedo insertar video. Ahora no la estoy viendo por aquí, creo que es el media stream, inclusive puedo grabar hasta con micrófono, pero sí, definitivamente yo puedo insertar un objeto media que sea con sonido. Ok, otra pregunta dice, ¿Babel solo se usa con un framework o librería como lo es como React? No, definitivamente Babel hace parte del otro stack de herramientas, así como Webpack. De hecho, la combinación más utilizada es Webpack y Babel. Webpack es un runner que te ayuda a convertir y aplicar muchas funciones a tu código JavaScript. Una de las funciones o los transformadores puede ser Babel. Babel tiene algo bien interesante. En las aplicaciones web nosotros no vamos a saber cuándo o quién consume nuestra aplicación porque hay muchos navegadores de muchas versiones. No se la sabe si la va a consumir en Internet Explorer o en la última versión de Google Chrome. Babel nos permite establecer un listado de navegadores y él escanea todo el código JavaScript y lo hace como compatible para esos navegadores que yo les di. Entonces, definitivamente, Webpack y Babel es bastante recomendado. Hablando específicamente de React, el setup de Create React App ya trae Webpack, ya trae Babel, ya trae TypeScript, trae muchísimas cosas ya configuradas. Casualmente, aquí en el proyecto que está aquí, hay una rama de Webpack que tiene Webpack y Babel desde cero para este proyecto. Es decir, que no necesariamente tiene que ser React. ¿Ok? Muy bien. Oscar nos pregunta un curso online que recomiendes de JavaScript. Hay una página que se llama FreeCodeCamp, donde ellos tienen
un temario bien chévere sobre, aquí en currículum, este primero de JavaScript. Me parece que es muy bueno. Este es de pronto, este es como HTML, CSS y este es de JavaScript. Sería como el recomendado y es totalmente gratis, así como lo colocaste en el siguiente. Bien, Paulo nos pregunta, ¿cuándo se llamaba la API se puede usar el Top Level Await? El Top Level Await apenas va a estar disponible en el IES 2022. Todavía no está disponible en la web y todavía no está disponible en Node.js. Es decir, que para técnicamente responder tu pregunta, nos tocaría todavía colocar un async en la función siempre que vayamos a utilizar un await. En el IES 2025 que va a salir antes de septiembre y los primeros navegadores, por ejemplo Chrome, que lo actualiza mucho, ya deberíamos tener top level await disponible. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Recuerden que el video va a estar disponible y nuevamente tiene la dirección del repositorio para cuando quieran reemplazarlo. Si les interesa mucho, igual en GitHub, ustedes podrían enviar cambios. Como este repositorio es público, ustedes pueden hacer lo que se llama técnicamente un fork aquí, en este botón que está en la parte superior, para copiar el proyecto en su GitHub, hacerle la modificación y de allí poder enviar efectivamente la modificación que ustedes quieran. Ah, no, profesor, yo quiero cambiar esto y que sean 6 Pokémones de cada uno en vez de que sea uno cada uno. Lo podrías hacer también. Pablo nos dice que ya la mayoría están soportados. Sí, Pablo, resulta y pasa que el ECMAScript o los features de ECMAScript que van saliendo mucho antes, los navegadores los van probando y los van soportando para cuando ya salga oficial, ya todos los navegadores lo tengan implementado. Y efectivamente en la página de MDN también puedes ver la tabla de compatibilidad de cada uno de los features de JavaScript para saber qué tienes disponible y qué no tienes disponible. Ok, bueno, si no hay más preguntas, deseo agradecerle muchísimo este tiempo, esta sesión. Sé que fue bastante tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado. Siempre la idea de todas estas cosas es como probar, hacer, probar, hacer. Hoy en día hay muchísimos recursos en Internet que nos pueden ayudar a hacer muchísimas cosas. Tomen este ejercicio, vuelvan y véanlo nuevamente, miren qué modificaciones le pueden hacer. A veces al principio parece como demasiado complejo, pero uno a medida que va haciendo las cosas poco a poco, definitivamente se van volviendo más sencillas. Recuerden también los tips que tenemos aquí, bastante importante. Jesús, hay una página que se llama JavaScript 30. Vamos a buscarlo por aquí. 30 Days en GitHub, donde ellos proponen bastantes proyectos que se pueden hacer día por día, cada uno hacer un proyecto diferente. Como este vas a encontrar varios repositorios interesantes y ahí está la solución. Nuevamente hay muchísimos recursos disponibles para que nosotros podamos ir aprendiendo, pero también hay demasiada información. Entonces siempre es importante tener como una guía o alguien que te vaya diciendo el camino y las cosas en el orden para que ese aprendizaje se pueda dar. ¿Ok? Bueno, no, entonces ahora sí me despido. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho la sesión y que tengan un excelente fin de semana. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.